Bienvenidos, queridos y queridas patrons, al podcast exclusivo de la canción continua del mes de enero de 2024. Si estáis aquí es porque pertenecéis a las manadas de Nimeria, Viento Gris, Peludo Fantasma, así que como siempre aprovechamos para expresaros nuestra infinita gratitud. En este podcast de enero del primerito del año para Patreon, vamos a hablar de una de las ciudades libres, yo creo, de las más queridas, de las que incluso os diría que más sabemos así en general, que Martín se ha explayado más tanto en la saga principal como en el mundo de Hielo y Fuego, que no es otra que Bravos. Así que sin más dilación, la ciudad de las 1000 islas Bravos. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, paso a saludar como siempre a mis compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? Pues estoy muy bien. Hoy estamos un poco in extremis, hemos llegado al, al podcast Patreon un poco in extremis, pero contenta de que hayamos escogido Bravos porque es una de mis localizaciones favoritas, pero es que después de ver el guión que ha hecho Berta, ojito todo lo que hay de Bravos, ojito todo lo que vamos a hablar de Bravos porque hay muchísima información. Por supuesto, a nivel histórico, pero también a nivel de el papel que están jugando dentro de la propia saga como ciudad, incluso siendo la localización en la que se encuentra pues uno de nuestros personajes favoritísimos como es Arya Stark, ¿no? Entonces yo creo que va a haber mucho que hablar, mucho que comentar y deseando empezar con Bravos. Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Y qué tal a todos los Patreons que están escuchando esto? Decía Bea muy bien, hemos llegado ahí rozando el palo, como se dice. Ha sido un mes movidito, pero bueno, aquí estamos para hablar de Bravos, que siempre es algo muy interesante que hacer. Efectivamente, ¿no? Nos metemos una vez más en temas de world building, en temas del universo de Martin, más allá de, pues, de los 7 reinos de Poniente, que ya los tenemos más, más presentes siempre, ¿no? Con el tema todo bueno, de tanto la relectura en la saga principal como, pues, siempre que hablamos bueno, de cualquier personaje que sea, pues evidentemente estamos casi siempre en los 7 reinos. Hoy nos vamos un poquito hacia la derecha, hacia esos, no muy lejos tampoco, ya veremos por qué. Y aún así es una localización principal de la saga, como han dicho mis compañeros, sea de la mano de Arya o sea de la mano incluso de Sam Tarly, ¿no? Que será más adelante en la saga. Entonces, vamos a hablar de esta ciudad, tanto de su historia como pues, de su cultura, de todo, básicamente. Y vamos a hacer una pequeña descripción primero de pues, cómo es esta ciudad, ¿no? Porque luego veremos por qué tiene una localización particular y unas condiciones incluso climáticas particulares que les vinieron convenientemente bien a sus fundadores. Es una ciudad que está en el noroeste máximo de esos, donde se juntan tanto el mar Angosto como el mar de los Escalofríos, ¿no? Hay un punto eh, clave para ellos mismos, un punto además que supone una ventaja comercial, incluso en la propia saga constantemente vemos como si tú quieres ir desde un punto del norte de los 7 reinos hasta el sur, una de las paradas clave siempre va a ser Bravos. Y hablaba yo de su clima importante para ellos. Es un clima generalmente lluvioso, con esta niebla húmeda que lo empapa todo siempre. Es una ciudad casi siempre encapotada, es una ciudad muy recluida también. Digamos que tienen alrededor de la ciudad, de todos esos canales, todas esas lagunas que conforman la ciudad, pues una serie de riscos alrededor que forman lo que ellos llaman el escudo de Selagoro y que es una ventaja clave para ellos a la hora de proteger la propia ciudad, ¿no? El hecho de estar rodeados de esos riscos y además tener una flota capaz de compaginarse con esa ventaja natural para proteger la ciudad, pues les ha dado esa ventaja a la hora de si alguien quisiera atacarles, que ahora lo veremos, sobre todo en sus inicios fundacionales era importante, ¿no? Que se tuvieran que proteger.
Y quizá lo que más destaca de este escudo de Selagoro es que en su centro, en su entrada, digamos, a la ciudad, está el famosísimo, conocido por todos, Titán de Bravos, que lo vemos en la saga principal, lo vemos a través de los ojos de una impresionadísima Arya, porque básicamente este Titán de Bravos es una escultura tallada en piedra gigantesca, ¿no? Entre cuyas piernas pasan los barcos para entrar a la ciudad y que sirve un poquito, yo diría, hasta de lo que nosotros diríamos de faro, ¿no? Porque claro, ver esa majestuosa estatua gigante pues ya es una señal de dónde está la ciudad y por dónde hay que ir, ¿no? Por dónde tienen que pasar los barcos. Además se nos habla incluso de cómo los bravos iban... son capaces de encender los ojos del titán, ¿no? Para indicar pues a los barcos ciertas señales, ¿no? Es como una forma de faro estrafalaria barroquista extra, ¿no? Que se diría ahora en Twitter. Un poco extra el Titán de Bravos. Que no sé si estaréis de acuerdo o no, pero a mí siempre me ha sonado un poquito hasta contradictorio el hecho de ser una ciudad que tiene pues es una historia de fundación sobre permanecer ocultos siempre versus vamos a hacer una estatua gigante que señale el camino hacia donde estamos, ¿no? Que es un poquito, decídanse. Se sobreentiendo, entiendo yo que el Titán de Bravos es posterior, ¿no? A esos años de fundación. Sea como sea, una vez pasado el Titán, ¿qué tenemos en la ciudad? ¿Cómo es la ciudad? Pues la ciudad, como empezaba a decir antes, es básicamente una serie de lagunas y una serie de canales a través de los cuales los bravos se han construido pues locales de diverso tipo, templos variados de los que hablaremos hoy también y sobre todo pues sus hogares, etcétera. La ciudad en general, los puertos crecen alrededor de tanto de estas lagunas. Por ejemplo, la primera que tenemos al entrar a través del Titán, como nos dice Aria, se llama el Arsenal, el lago Arsenal, porque ahí están dispuestos pues todos esos barcos de defensa, ¿no? Y hay otra serie de lagunas, tenemos el canal largo, ¿no? Que es el que nos lleva a la ciudad de los dioses, como lo llama Aria, donde están todos esos templos de multitud de casi todos los dioses que existen, yo creo, al estilo un poquito Baestozrak, ¿no? Que ellos lo hacen en plan, vamos a dejar aquí las figuras de las culturas a las que hemos conquistado. Todo lo que me robo. Exacto. Un poquito museo británico, el Baestozrak. Un poquito museo británico, desde luego. Sí. Pero aquí lo hacen porque la gente de Bravos viene de diversos lugares del mundo y por lo tanto profesan fes muy diferentes y hay ahí pues una amalgama de templos a los que recurrir, ¿no? En consecuencia, pues hay toda una parte de Bravos, toda una islita de Bravos que se dedica a esa pues a esa función, ¿no? Básicamente es eso, por eso se llama la ciudad de las mil islas, ¿no? Distintos distritos divididos por canales acuáticos y distintas lagunas, pues dedicadas a distintas funciones, ¿no? Incluso tenemos lo que ellos llaman la ciudad ahogada, una parte de la ciudad que ha quedado sumergida a través pues por algún tipo de conflicto, ¿no? Con esa laguna, con esos canales, que quedó hundida. Y todavía pueden ver los tejados, los techos de esas edificaciones que quedaron sepultadas por el agua, ¿no? Tienen incluso esa parte de la ciudad hundida en el agua. Digamos que Martin, yo creo ¿Es que Bravos la Venecia de Poniente? es un poco, te lo iba a decir, es un poco Muchas Martin cosas, aprovecha. es que hay muchísima inspiración de lugares reales bravos, porque estaba pensando en Venecia, lo que decía Santi, que de hecho Venecia se está hundiendo, y eso ya hace años que se dice, pero se está hundiendo y cada vez más, pero es que obviamente el Titán de Bravos es el Coloso de Rodas, que fue una en su día de las maravillas del mundo, y además es que tal y como se nos describe a nivel de tamaño en ambos casos, no dista mucho de la realidad. O sea, el Coloso de Rodas era enorme y además me ha hecho gracia, Berta, que dijeras lo del faro,
porque el Coloso de Rodas es el dios Helios, que es como el dios Sol. Entonces, y estaba como, hay especulaciones, no sabes si estaba en el puerto, tal como el Titán de Bravos, o un poco más dentro de la ciudad, pero que era enorme y que además se construyó, en el caso de Rodas, después de una batalla bastante heavy, se construyó como, ha sido el protector de la ciudad. Entonces, Berta, cuando hablas de por qué construirían un titán enorme Muy y tan bueno. grande y que llamase tanta la atención, pues igual tiene que ver un poco como en ese símbolo de protección de la ciudad, porque lo que ha necesitado Bravos toda su existencia ha sido protección por un tema, ¿no? Entonces, me parece interesante los paralelismos, tanto el tema de la ciudad hundida como el tema del titán como tal. Hay muchísimas referencias históricas. Creo que es una de las localizaciones secundarias que más referencias tiene de la vida real. O sea, Martín dijo, a ver, ¿qué sé yo de historia europea? Sobre todo mediterránea. Es como, para mí es como el símbolo del Mediterráneo, Bravos. A pesar del clima, en el resto es el símbolo del Mediterráneo. Es como un ¿cómo lo digo? Un detalle que quiso tener Martin con ciudades y con culturas mediterráneas, porque te digo, está ahí Grecia, está ahí Italia. Es muy, muy interesante, la verdad. Además, hablas del dios Helios, ¿no? Que estaba, lo he pensado ahora y además, cuando he dicho antes, lo utilizan como de faro, encienden los ojos y tal, que me acuerdo que dicen que lo usan para marcar cuando sale el sol y cuando el sol se pone, porque no siempre lo ven en Bravos por lo de la niebla y que está todo el día Sí. nublado. Galicia está ahí, ¿no? Es como una mezcla entre Galicia y Mediterráneo, Berta Es Bravos. una mezcla rareta, la verdad. Sí. Pues eso, ¿no? Como que usan el fuego del titán para decir, oye, pues acaba de amanecer o oye, pues está atardeciendo, ¿no? Que es un poco referencia al sol y he dicho, vale, la inspiración está Está clara ahí ahí. un poquito, ¿no? Y además has dicho que la inspiración real era una de las maravillas del mundo. Lo es también el Titán de Bravos. Aquí sabemos que existen las maravillas creadas por el hombre de lo más paso largo. El Titán de Bravos, por supuesto, es una de ellas. Bueno, junto a muchas otras, ¿no? No vamos a entrar aquí a describirlas todas. Podríamos hacer Valmuro. un podcast, ¿no? De las Podrías hacer un maravillas podcast, Patreon, de las del hombre y maravillas. las maravillas naturales de este Sí, universo, que son muy guays todas, ¿no? El Titán de Bravos, sí. pues no es una excepción. Y decía yo que parece que, honestamente, Bravos es la favorita de las ciudades libres de Marte. Es la favorita de las ciudades libres de Marte. Que sí, que me puedes decir Hombre, Lismir, sí. Tirosh y la triarquía y toda la vaina que también tienen como mucha conflicto con Poniente, ¿no? Intervienen mucho en Poniente, quizá porque están muy al oeste también. Pero no se compara con Bravos. Y luego si te vas ya a Quojor, no, no, no. Martín ha dicho, Bravos es mi favorita, es la ciudad donde viven los esclavos que escaparon y la mimo mucho. Y mis personajes van a ir ahí y no a las otras. Es que es lo que decía Bea, o sea, allí está Aria. Claro, es que Todo un punto una de vez vista de pones ahí tu nuestra personaje, uno historia de tus está allí. personajes principales, ya, Claro. No, y ya que además es... yo creo que lo hablaremos ahora en un rato, pero es que en cuanto a historia, en cuanto a mamarracheo, en cuanto a pomposidad, son como el top. O sea, yo creo que son incluso más pomposos en muchos casos que en el mismo Poniente. O sea, Sí, tiene mucha... ¿no? Hablaremos ahora también de esa cultura. Pero hablaba yo al principio de cómo esta ciudad, su clima, su geografía, generalmente que sirve todo para ocultarles, fue muy relevante en sus orígenes fundacionales por un tema, ¿no, Bea? Por un tema. Por un tema, sí, casi parece cosa de magia o profecía el hecho de que escogieran esa localización, porque, bueno, estabas hablando antes, Berta, de las ciudades libres, de Lis, Tiros y demás, y realmente Bravos nunca fue parte del feudo valirio. ¿Por qué? Porque es muy joven. Bravos como ciudad es una ciudad muy joven. ¿Y por qué? Porque fue fundada por esclavos, creo que eso lo sabemos todos. Fue fundada por esclavos que escaparon, que se rebelaron cuando los valerios les estaban llevando hacia Sozorios, ¿no? Hacia esa nueva colonia que estaban creando en Sozorios. Entonces, los esclavos toman el control de los barcos, dicen, no mi ciela, como ha dicho antes Berta fuera de micro, no mi ciela, y giran hacia el norte para escapar de ese destino, yéndose lo más lejos que pudieron.
Yo creo que también por eso Bravos es una ciudad que suele gustarnos mucho, ¿no? Por el tema de cómo se fundó, los esclavos. Es como Nimeria, ¿no? Sí. Ese huir, ¿no? Ese encontrar otro lugar para prosperar es algo que nos suele gustar bastante. Pero decía Berta, ostras, es una localización que les ayudó mucho, efectivamente. ¿Por qué? Porque además, justo cuando ya habían escapado, una de las esclavas, una esclava que era una cantora lunar, ¿no? Una cantora de la luna, de las tierras de Yojo, lo voy a decir bien, porque luego se ríen de mí por el río, Yogos Nai, predijo dónde podían encontrar refugio. Así que los esclavos viajan hasta allí y además, de alguna manera, les ayuda precisamente esa niebla, ¿no? Que cubre ese lugar, les ayuda como todo, la geografía, la vegetación, todo les ayuda a esconderse y a poder mantenerse seguros allí en Bravos. Entonces, una vez llegan a Bravos y empiezan a fundar esta ciudad, crean lo que sería la primera ley de Bravos y que además es una ley que se ha grabado en un arco, ¿no? El arco del Canal Largo, que dice pues que obviamente ningún hombre, mujer o niño pues será esclavo o podrá ser esclavo. Y desde entonces el propio señor de Bravos ha luchado contra posibles esclavistas y contra cualquier trato comercial que se hiciera con respecto a la esclavitud. Pero claro, ¿qué pasa? Ellos llegan allí, empiezan a fundar su ciudad, tienen un montón de templos, como decían mis compañeros, ¿no? Crean ahí una ciudad de contrastes. ¿Y qué pasa? Que no es suficiente para ellos porque obviamente siguen con miedo de que les encuentren sus antiguos amos. Entonces lo que hacen es esconderse durante más de un siglo, donde pues no se sabe nada, no se dice nada, ese lugar está escondido y pero después de un siglo, concretamente de 111 años, que me lo ha recordado mi compañero Santi antes, de 111 años, tenemos a Ucero Zaline, que decide, de alguna manera, pues decir, oye, estamos aquí, ¿no? Es el desenmascaramiento, que es dicho así, suena fatal, aunque se supone que, o sea, yo cuando leí fue como, ¿pero estás traicionando a la ciudad de Bravos o no? Pero no la está, es que con el desenmascaramiento suena muy en plan, chan chan, sacas la cortina y dejas que la gente ataque, ¿no? Pero realmente no dijo dónde estaba localizada, simplemente dijo, oye, estamos aquí, Esta existimos. ciudad existe. Esta ciudad existe, ¿no? De hecho, hay un festival que se celebra precisamente en esta, o sea, se celebra precisamente este momento, ¿no? En el que Ucero destapó la manta, tiró de la manta y dijo, oye, que estamos aquí. Pero no fue hasta el cabo de 2 siglos cuando realmente se sabe, se descubre la localización de la ciudad. ¿Por qué tardaron un siglo? Pues porque querían que murieran, ¿no? Esa generación de esclavistas pues de los que habían escapado, de los que habían huido. Entonces, tiempo Eso. después, eso, 111 años más 2, se supo por fin la localización de Bravos. Me encanta mucho el dramatismo de Bravos, ¿no? Que es un drama Unos que tiene mamarrachos. explicación. En plan, yo también estaría acojonada de los señores dragón, ¿no? Porque antes decías que habían conseguido escapar gracias a, ¿no? a las condiciones de Bravos que les mantenía ocultos, la niebla, el cielo encapotado y tal, para que los dragones no les viesen. Tú imagínate el terror de ser un esclavo habiendo escapado del señor dragón random que te iba a llevar a la colonia de Sozorios, que no es, digamos, el lugar más feliz del mundo. Estar oculto y ver pasar la sombra de un dragón por encima de la niebla. Yo De no drama. suelto dónde está esa ciudad en 200 años o en 300 tampoco. Eso es lo que te quiero decir. Yo me Sí, cago, sí, me cago. Y se totalmente. entiende completamente el dramita de mantenerse ocultos casi 200 años y pues que Ucero lo hiciese de esta forma tan dramática y sutil al mismo tiempo, ¿no? Soy de una ciudad que existe, no os voy a decir dónde, que a veces me lo imagino y digo, la gente le diría, pues ok. Pues, claro, señor. Es de una ciudad oculta, muy bien, Sí, váyase. muy bien. ¿Está esa ciudad oculta aquí con nosotros? Claro, porque al principio puedes pensar, Ucero lo hizo porque ya necesitaban, pues, yo qué sé, comerciar, Claro, ¿no? manda O... emisarios a todo el mundo, Sí, sí, porque sí. además, perdona que interrumpa, Berta, es como que Bravo siempre ha tenido
esa necesidad de abrirse al mundo a pesar de estar oculta, ¿no? Porque además han vivido del comercio, es una ciudad que Eso. se dedica a mandar emisarios a todas partes y precisamente este momento de Ucero es un poco el ejemplo de eso, ¿no? De decir, estamos, no te vamos a decir dónde, pero que si necesitas cualquier cosita, vamos a tener a este señor aquí un mes por si quieres pedir algo. Exacto. Luego nos volvemos, pero como dice Berta, es una ciudad secreta y oculta que nunca se supo. Tú no me sigas, no puedes seguirme. Esa es otra, ¿sabes? Te Tenían, prohíbo que vayas detrás mío. me imagino que tenían vigilantes en la parte de atrás de los barcos, en plan, no viene nadie, no viene nadie, no podemos seguir. Pero es un poco así, es un poco el trama Daban de la cómo vuelta lo- larga al continente para poder... Claro, iban Daban un para rodeo, despistar. iban hacia el sur y luego en medio del mar daban la vuelta. Sí, sí, sí. Eh, Todo precaución. A no, mí pero lo que me se parece. entiende, la Perdona, verdad. Berta, acaba. No, iba a Pensé decir que ibas a eso, decir algo que me más. parece completamente entendible. Yo haría más drama todavía. Sí, sí. Algo que me parece como súper interesante es el hecho de que una vez Bravos se abre al mundo, como buenos catalanes que probablemente fueran, de alguna manera pagan acuerdos con los descendientes de esos amos valirios para compensar los barcos que se llevaron los fugitivos. Es Lo cual, verdad. insisto, es muy catalán hacer eso. Lo digo, es como, porque los catalanes siempre tenemos la fama de agarraos, pero es más bien de saldar cuentas, ¿no? Entonces es bueno, han pasado 111 años, 113, desde que se sabe todo. Sabemos que, bueno, pues ciertos bienes vuestros fueron robados, así que os vamos a pagar por los barcos, no por los esclavos, que me parece top. Es como, miren, la Esto. gente no es propiedad, así que no os vamos a pagar por gente, pero sí os vamos a pagar por los barcos que os robamos en su momento. Me parece maravilloso. Además, luego hablaremos de cómo Bravos pues hizo fortuna, porque al final, insisto, es la sede del barco más importante de este universo y no es porque sí, quiero decir. Pero me hace gracia que fuera como, bueno, vamos a saldar cuentas. Nos vamos a sentar usted y yo, señor esclavista, y vamos a saldar cuentas solo de los bienes materiales, no de los bienes humanos. Me Es parece que además fantástico. encaja muchísimo con esa primera Hombre, ley de la que están hablábamos, cumpliendo ¿no? su ley, exactamente. Exacto. Efectivamente, pero claro, ya eran, ¿no? Como se esperaron a que se murieran todos los señores dragón que fueron sus esclavistas, ya sería a los hijos, ¿no? Yo te pago los barcos de tu padre y aquí no puedes reprocharme nada, ¿no? Es un poquito esa cultura de, no, yo, no, quedamos en paz. Pero a los esclavos no te los voy a pagar, ¿no? Porque pues es eso, ¿no? Es máxima ley, su primera ley, su máxima, pues eso, de su origen, de su fundación, y no se la van a saltar. Y no solo no se la saltan, de hecho, la historia de Bravos nos llevará a contar cómo este principio, esta primera ley, esta cultura completamente antiesclavista, no solo la mantienen hasta el día de hoy, sino que incluso a través de presión comercial, etcétera. Por ejemplo, Pentos es una ciudad hoy en día teóricamente sin esclavos, la esclavitud es teóricamente ilegal Ajá. en Pentos por presión de Bravos. O sea, que es una cuestión que, ojito, en plan, A ver, también extiende. te Quizá digo una Daenerys cosa. debería haber aprendido a presionar de otra manera para evitar la esclavitud, que no Sí, fuera, bueno, no creo según que qué tuviese métodos. Daenerys el poder comercial para decir, bueno, no te doy el Pues que azafrán se que tengo vaya aquí. Bravos, Le que diría, se señora, vaya pase. Bravos, Daenerys. Es que claro, a ver, al final tienen el control de la banca. Claro. O sea, esta gente rige los destinos de todo el mundo a golpe de Hablaremos, talonario. O sí, sí, sea. hablaremos luego de la banca, ¿no? La banca Eso no es siempre muy gana. mediterráneo, debo decir. En eso, bueno, los mediterráneos no. No. Pero antes de hablar de la banca y de la historia de Bravos y todo, que tiene su peso, como dice Santi, vamos a hablar antes Sí, un poquito sí. pues de cómo es la cultura dentro de la ciudad, ¿no? Santi, cómo es un poco la vida en Bravos y cómo son sus gentes que vemos, pues eso, a través de los ojos de Arya, de Sam o incluso que conocemos a través de textos como El mundo de Hielo y Fuego, ¿no? De hielo y fuego. ¿Cómo, Sí, cómo sí. se vive en Bravos? ¿Se vive bien?
Santi? Hombre, en principio piensa que es una ciudad sin esclavos. A partir de ahí, por lo menos, Sí. no hay tanta gente que sufra, pero... ¿Cómo A se ver, a dice? El través... listón está a- bajísimo. Está bajísimo el listón. Exactamente. A ver, a través de... Lo hablaremos mucho más adelante porque hablaremos evidentemente de parte de la historia de Aria y demás en Bravos, pero a través de los ojos de Aria vemos que en Bravos hay de todo. O sea, en Bravos hay gente muy pobre como gente pues con muchísimo dinero. En este caso, pues recordemos que en Bravos, como ya decíamos, hay gente que lleva todo el poder bancario y demás, tienen pues un estamento político determinado en rangos, por así decirlo. Pero es gente que al final, en principio y en general, es gente pues bastante amable, gente que le gusta mucho la música, vemos que hay mucho de representaciones teatrales. O sea, es gente que al final lleva su día a día un poco pues de la manera que pueden, con eso, con representaciones culturales y demás. En este caso, también hay mucha diferenciación, sobre todo en cuanto a la clase social de cada persona, porque los bravosis ricos, por ejemplo, son gente que se suele vestir de púrpura, de color púrpura, así como los cascos de los barcos. El púrpura es un color muy vistoso, es un color, pues, que decía Bea hace un rato off micro que era un color que en la historia real del mundo era un color caro y que por eso determinaba pues que había un nivel, un rango. Y recordemos que también Bravos es muy conocida por sus espadachines. O sea, Bravos ha creado una cultura alrededor de la pelea con espada. De hecho, tienen esta danza de la espada, esta danza del agua, que ya hemos visto en el pues en Sirio Forel, por ejemplo, que era el Sirio, maestro ahora estoy triste. de Aria. Que además, recordemos, él era parte de este estamento de la cultura Bravosi porque era primera espada. Entonces, en este caso, en Bravos está la gente rica, luego están los jaques, que son estos como aspirantes a ser espadachines de alto nivel, que a diferencia de... O sea, los ricos son de púrpura y gris y colores oscuros. En cambio, los jaques, los espadachines, son colores en plan muy fuertes, colores rimbombantes, por así decirlo, para que se distingan. Pero claro, entonces, a partir de ahí, Bravos está dividido por secciones. Tenemos al Señor del Mar de Bravos, que es la máxima autoridad, es un puesto como el del Papa, que es hasta que se muera. A este señor lo eligen entre los magísteres y los guardianes de las llaves, que son los descendientes de esas primeras familias que crearon el banco de hierro. Muchos de ellos, de hecho, es curioso porque no todos ellos siguen siendo personas ricas, no siguen siendo personas de un nivel socioeconómico alto, pero el hecho de ser parte de esa familia y de ser pues estos guardianes de llaves les da un sitio dentro de la cultura Bravosi como un escaloncito más que al pueblo normal, así no tengan pues el dinero por castigo, por así decirlo. Luego también pues está eso, al Señor del Mar, que vive en su palacio del Señor del Mar de Bravos, que es un sitio pues muy, muy vistoso, tiene una casa de fieras, recordémoslo. Sirio le cuenta a Arya que había, y Daenerys creo que también piensa en algún momento de que habían animales, que había cebras y mantícoras, y o sea, es como, no sé, el Parque del Retiro aquí en Madrid, que solía ser la casa de campo de un rey que tenía una casa de fieras, pues lo mismo es. O sea, yo realmente hoy lo estaba pensando y me lo imaginaba en plan el Palacio del Señor del Mar como el Parque del Retiro, en plan muy grande y lleno de Es estructuras. mamarracher, o sea, Sí, sí. mamarracher máximo, eso es brutal. Brutal. Y al Señor del Mar lo cuidan pues las espadas de Bravos, en este caso la primera espada, que solía en algún momento ser Sirio Frorel, ahora ya no. Y No, porque está muerto. actualmente, y además porque ya se había ido de Bravos
No En está este muerto, lo que momento pasa es que ha tenido que marcharse muy, muy lejos, pero no no está está muerto. muerto, Está la cosa es que es invocando. Jaqen Hagar, no, es Jaqen Hagar y se cambió la cara. Démoslo. Exacto. En Todo el este que habla punto, con Arya es Jaqen Hagar. claro, evidentemente, cualquiera que se cruza con Arya es Jaqen Hagar. Gendry es Jaqen. Es Jaqen. No me- Pastel caliente. Actualmente, o sea, en la actualidad de la historia es Ferrego Antarion, es el señor del Mar de Bravos. Y pues eso, tiene sus espadas, su primera espada, su segunda espada y su tercera espada. En Bravos, además, se habla el Alto Valirio con una mezcla con la Trade Tongue, con la lengua del comercio, la lengua común. Y además, Bravos es muy conocido porque, evidentemente, al ser una ciudad con tanto comercio y tanto vidilla, por así decirlo, como lo decíamos dentro de lo que es la parte cultural y del teatro y demás, tiene muchísimos como lugares famosos. La mayoría de estos lugares famosos los visita Sam durante Festín de Cuervos, cuando llega a Bravos. Recordemos que es parte de su camino para llegar a Antigua. Y además es gracioso porque nos mete en la historia de que Jon manda a Daeron, que es este chaval de la guardia que canta, y dice, bueno, a unas malas, este señor os puede sacar algunas monedas para que podáis continuar vuestro viaje. Y claro, este señor empieza a cantar en los diferentes sitios, en las diferentes tabernas, y se empieza a dar cuenta de que aquí hay dinero, ¿eh? Aquí lo tratan bien, le dan dinero. Recordemos, Bravos es muy famoso también por sus cortesanas, porque aquí mamarracheo siempre y las cortesanas son súper parte importante de la cultura, tienen sus propios séquitos, la gente les canta canciones, les confeccionan vestidos, o sea, es una cosa, es una cosa. Y Daeron pues empieza a tener pues relación con estos dueños de taberna, con estas cortesanas. De hecho, recordemos que hay una muy famosa que es la Ruiseñor, que la gente se pelea porque siempre tienen que decir que es la más guapa. Y entonces conocemos algunas de estas tabernas. Recordemos está la Anguila Verde, el Barquero Negro, la Casa de Morogo, la Taberna del Proscrito, la Casa de las Siete Lámparas, la Casa de Nieblas, luego están los burdeles como la Gatería, el Puerto Feliz, y recordemos que en todos estos va Sam en plan, hola, ¿han visto a ustedes a un señor vestido de negro que canta bonito? Y pues al final lo buscan todas ellas. De hecho, en la Casa de las Siete Lámparas es donde está el Ruiseñor, que es esta cortesana muy famosa, y lo termina encontrando en el Puerto Feliz, que es un sitio muy famoso en Bravos y que además es un sitio que para nosotros, como fans de esta saga, pues tiene su misterio. Porque recordemos que en este burdel hay una señora que se hace llamar la esposa del marinero, que por cosas de la vida tiene una edad que cronológicamente podría coincidir ¿Cómo le con gusta a cierta Sam? Tiene señora una buena llamada teoría. Tisha. Está en Y particular, o sea, esta en particular le y que chifla. además tiene una hija que se llama Lana. Hmm. ¿Por qué alguien en Bravos tendría una hija llamada Lana y que podría coincidir con edad con Tisha? Y que además le pide a la gente que se acuesta con ella que se casen con ella. Porque no es solamente que se llame la esposa del marinero, no, no, es que si tú te quieres acostar con ella, te tienes que casar con ella. Evidentemente será un matrimonio fake, pero Daeron se ha casado con esa mujer. Y de hecho le dice a Sam, hasta aquí llegamos. Yo me quedo aquí porque a mí me gusta la vida feliz que me está dando Bravos. Entonces, ojo ahí. Yo se lo decía a mis compañeras. Es una de estas teorías que yo, en mi cabeza, Santiago Gutiérrez, creo que tiene muchas papeletas para ser verdad, pero que tristemente jamás nos van a decir que es verdad. Porque es una cosa que, a menos de que nos pongan a Tyrion allí y le enfrenten a esta señora, cosa que no veo yo muy probable de que pase,
no creo que vayamos a tener más información al respecto. Pero bueno, ahí lo dejo, ya veis, hay muchos locales, todos muy pintorescos y en todos hay música, buena comida y cortesanas. Sí, locales que además a nosotros, sin entrar en spoilers, nos consta que seguiremos viendo a través de los ojos de Aria en Vientos de Invierno, Sí, ¿no? Son locales que Sí, seguiremos sí. explorando ahí. Yo no voy a entrar en la teoría de la esposa al marinero. Ya, cada uno ahí ya se cree lo que quiera creer. No voy a entrar ahí, ¿ves? Me daban ganas de entrar, no voy a entrar. Hoy no. Ujú. Hoy Em, no es ese día. Hoy no es ese día. Por comentar un poco lo que has hablado, me encanta, ¿no? Me encanta el ambiente de Bravos, me encanta toda esta diversidad de locales. Antes hablaba Bea de cuando celebran el aniversario del desenmascaramiento de Ducero, que hacen pues este festival, ¿no? Como una especie de carnaval aplicado aquí a este universo con festivales de música y bueno, todas estas cuestiones. Y es un poco así como me imagino yo la vida nocturna de Bravos, ¿no? Un sitio eh, como eso, muy encapotado, Ruidoso, nubloso, pero ¿no? que ellos ponen como lucecitas y hay locales Sí, abiertos toda sí. la noche y hay mucho ruido por la calle, ¿sabes? Me lo imagino muy Mm. así, mucho desastre también, como vemos a través de los capítulos de Sam y Arya de hay peleas, hay pues Arya de hecho encuentra la forma de cargarse al propio Daeron, ¿no? Al que busca Sam entre esta vida nocturna. Mm. Hay hay un mucho señor de caos. negro y yo me acuerdo que a mi papá le tocaba matar a señores de negro cuando desertaban. Llegaremos ahí. Go for it. Llegaremos ahí. No, Ay, Aria. no es su Ay, mejor Aria. momento. De hecho, No diría es que su es el mejor peor momento. de Arya, ¿no? Pero Sí. a nivel darks. Pero bueno, el caso es que me imagino la noche de Bravos así como muy caótica, ¿no? Un poquito, ¿sabéis de ese barco del rey en el capítulo de House of the Dragon que Daemon Sí, y lo Rhaenyra van por pensaba, ahí? sí, sí. Algo en esa Mm. vía, ¿sabes? Así, una vida nocturna muy caótica. Un poco isla pirata, Un poco ¿sabes? Isla O sea, Pirata. ¿sabes las típicas recreaciones de islas Sí, piratas donde no hay como mucha ley, pero hay Es como la ley tortuga. de la calle, es ¿sabes? Es tortuga. Tortuga, Es efectivamente. Es la como, isla es tortuga. una isla en la que no te van a, o sea, es como tiene como inmunidad esa isla, ¿no? No te Mm. van a coger ahí. Todos son piratas y es eso lo que dice Berta, toda la noche abierto, ruido, escaramuzas de cualquier lado, pero luego se sientan y se toman una birra y tan amigos. Es ese rollo total, es Isla Pirata absolutamente. Absolutamente. Totalmente. Y toda esta cultura además que le añade de las cortesanas, ¿no? Que dista Mm, mucho de las prostitutas que podemos ver pues en Poniente o en cualquier otra parte. Bueno, en cualquier otra parte no, porque ya son directamente esclavas, ¿no? Pero aquí en Bravo es esta cultura de las cortesanas que son pues eso, como diríamos nosotros, mujeres de compañía de alto estatus, ¿no? A las que tú no pagas por tal, que sí, pero sino que pagas por su compañía, por su favor, digamos que ellas Por tienen un poquito estatus, por un estatus, porque efectivamente, que te ellas vean con ellas es como que ya eres eso de es. cierto nivel, ¿no? Es así, sí, Efectivamente, sí. incluso tienen pues figuras, como dice Santi, ¿no? El ruiseñor tienen figuras dentro de las propias cortesanas que destacan y que, digamos, acceder a esa cortesana ya sería un nivel de ¿no? A estatus y éxito importante. También hay figuras históricas que comentaré luego que incluso tuvieron impacto en la historia de los siete reinos, ¿no? Entre estas cortesanas. Pero Mm. voy a detenerme en algo que ha comentado, porque antes hablaba Santi un poquito de la organización política, que si el Señor del Mar, que si los magísteres y los Ah, que espadachines, ¿no? Y has hablado de los portadores de llaves que honestamente me olvido de ellos cada vez y cada vez que leo sobre ellos acerca de la cultura de Bravos, me vuelve a sorprender, ¿no? Porque te dicen, vale, había 23 familias fundacionales del Banco de Hierro, ¿no? Y cada uno de ellos, pues como para honrar que fundó ese banco, pues tienen como una especie de llave
que indica que ellos fueron una de esas familias. ¿Qué pasa? Que ahora ya son miles de descendientes de esos primeros 23 y todos tienen como llaves un poquito de Chinapo. ceremoniales, ¿no? Llaves de, ok, eres el descendiente de tal persona, incluso aunque, como ha dicho Santi, no sean ya ricos o no tengan una posición, un estatus elevado, siguen teniendo esa llave. Y yo siempre me quedo así y digo, ¿llave de qué? En plan, ¿llave de qué? Porque te dice, sí, tenía las llaves de los Tarjeta vaults. llave de la ciudad. ¿Cómo se dice vaults? Como si fuesen las cajas fuertes, ¿no? Como si fuesen los, no sé cómo decirlo, bueno, sí, las cajas fuertes Sí, las cajas subterráneas del fuertes. Banco La de Hierro. bóveda. Bóvedas, sí, como Sí, bóvedas, las cámaras eso, de... sí. Sí, las Las bóvedas. cámaras, sí, sí. Las cámaras del Banco de Hierro, pues son las llaves de eso. Y entro en un conflicto constante de si tienes la llave. O sea, yo imagino que esas llaves ya no son la llave. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una llave de. Esta no te habla, es una llave de plástico. No vas a abrir tú la puerta con esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero ¿no? Es interesante cómo han mantenido ese honor a esos señores y señoras que fundaron el Banco de Hierro. Y me olvido eso, cada vez que sale lo de keyholders o guardianes de llaves o portadores de llaves, no sé cómo se traduce en español, le digo, pero ¿quién era esta gente? ¿no? Y siempre tengo que volver a leerlo porque se me olvida. Pero mira, está ahí. Es particular que sea como un grupo destacable dentro de Bravos, pero que no necesariamente vaya asociado a son los máximos accionistas, que muchos supongo que sí, pero bueno, Mm. son los máximos accionistas del Banco de Hierro, son la gente más rica del Banco de Hierro. Es como, no, puedes serlo o puedes haber tenido Puedes un haber caído en familiar de desgracia, pero dudosa, da igual, sigues teniendo de la... dudosa decisión por el camino que Sí. haya perdido ese... A ese... mí lo que me parece interesante de Bravos, aparte de todo lo que hemos estado hablando, es ese sentimiento que tienen de somos de muchos sitios, pero todos somos de Bravos, ¿no? Es como Mm, el orgullo de ser de Bravos, ¿no? La identidad Bravosi es algo muy interesante porque realmente como es gente de todas las culturas, de todas las razas, de todas las religiones, es como porque vinieron cada uno de su padre y de su madre, llegas ahí y eres de Bravo lo primero y luego ya lo que tú quieras. Y es algo que me parece interesante porque creo que es también lo que ha hecho que la ciudad prospere y que de alguna manera se hayan respetado mucho las leyes y las normas, porque en este tipo de lugares donde cada uno tiene sus propias creencias y su propia moralidad, hace falta ese código, ¿no? Entonces, aunque sea una ciudad que probablemente de puertas para afuera sea, pues eso, la isla pirata, ¿vale? Realmente de puertas para adentro, ahora que Berta hablaba del tema de las llaves y todo esto, es como siempre va un Bravosi antes que cualquier cosa, ¿sabes? Si tú eres de Bravos, vas a tener un poco ese tal, es como lo del Valar Morgulis, etcétera, la moneda, todo el rollo, ¿no? Es como muy Bravos y todo, muy de identidad de Bravos. Y es algo que me gusta, es como lo de la política, lo contaba Santi al principio de la intervención, ¿no? El hecho de que tenemos el señor de Mar de Bravos, que es escogido por los magistres, ta. Esto por un tema me suena bastante a Senado y cositas, ¿no? Entonces me hace gracia porque es el Senado que escoge al emperador, pero es un emperador vitalicio. Entonces es como, sí, me Ya. suena, me suena. Luego, los animales mamarrachos y todo. Es muy romano también. Insisto en el Mediterráneo, soy muy pesada, pero es que es muy romano. Y además, también es cierto que Roma como ciudad también había gente de todas las culturas. Era esclavista, eso sí, esa es la única diferencia. Pero había gente de todas las culturas, pero tú eras romano. Y era un imperio, ¿vale? Pero eras romano por encima de todas las cosas. Luego, si eras judío, si eras tal o si eras cual, bueno, pero tú eras romano. Y eso es algo que yo creo que también se repite mucho en Bravos. A mí, ya os digo, es de ciudad libre y casi de localización favorita porque es muy diversa, tiene una identidad muy fuerte, además se han sabido buscar muy bien la vida. Quizá el clima no es lo mejor, pero podría pasarlo por alto y cuando te preguntan lo de dónde vivirías tú si pudieras escoger un lugar, ¿no? Santi siempre dice Dorn, Berta siempre dice el Valle, y yo siempre digo, no lo sé, no lo sé. Primero, obviamente, creo que diría, pues con los Tirel, pero porque una se hace señora mayor, pero luego Bravos creo que sería un lugar súper interesante, porque además tengo la sensación de que si eres de Bravos,
los bravos como que te van, no a cuidar, ¿no? Pero te van a identificar como un igual, ¿no? Y vas a formar parte de eso sin preguntarte si eres de padre o madre no sé cuánto, o de qué religión eres, o de qué raza eres, o de qué todo, ¿no? Entonces me parece una cultura bastante abierta en ese sentido. Está chulo, Bravos. No hay nada que una más a cualquier cultura, cualquier religión que el enemigo común, en este caso el valirio, ¿no? Que Entonces es precisamente no como, son mis favoritos, así que creo que estaría entre hermanos. Bravos, la entonces es verdad. como, hola, señor de, yo qué sé, Volantis, esclavo de la fe de Rollor, y el otro, hola, yo soy de Lis y profeso la fe de, yo qué sé, o soy de Hogwarts Knight y profeso la fe de los cantores lunares, ¿no? Se dan la mano en plan, odiemos a los valirios juntos. Odiemos a los valirios. Por lo menos no somos valirios, que ya es, ya Exacto, es un avance. exacto. Sí, sí. Entendible, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, la cultura, bueno, Que además me parece esclavista. interesante porque, claro, en muchas ocasiones me estoy acordando cuando em, Davos le dice a su mujer rollo, vete a Bravos con los niños. Es como que Bravos es como esa ciudad a la que siempre puedes escapar, ¿no? Y que crees que vas a encontrar un lugar. De hecho, me extraña que Bravos no haya, o sea, ha sido refugio de muchos, ¿no? Y lo veremos ahora en tal, pero que no haya más gente emigrando, que no tengan un problema de inmigración en Bravos, la verdad. Porque podría llevar a pensar que es un poco nido también de delincuentes, en el sentido de, hostia, la Elia en Poniente me piro. Soy Jorah Mormon, yo soy Jorah Mormon y me voy a Bravos. Eso sí, como descubran que he sido Hombre, esclavista, eso me te voy iba a a la puta. decir. Precisamente no, yo no iría Llorábamos a por un Bravo tema, siendo no. Llora, porque Quizás no. Jorah no, tienes razón, pero sí que es verdad como que gente que tiene como, bueno, pues como pasa con Sammy Daero, ¿no? Que es como, yo me Sí, quedo sí, aquí, yo aquí me ¿quién me quedo. va a buscar? Bueno, guardia de la noche, ¿sabes lo que te quiero decir? A los de Bravo se la pela, sea guardia de la noche o sea otra cosa. Ya, Entonces, bueno. me Luego está preocupa que no Aria, tengan que un le tema de mira y le inmigración. dice, caballero, Bueno, va usted para adelante. hay otro con Aria que no debería haberse encontrado con Aria, eso es verdad. Ya. Pero ya me entendéis, ¿no? Lo Qué que quiero mala decir es como suerte que, también, Daeron, digo. sí, sí. En plan, Es un ¿quién me lugar va a ver que, aquí? ¿Quién que me va a juzgar? Y viene Aria en plan, hola, soy Aria soy de la hija de casa mi Stark. padre. Sí. Tú Pues mataste a eso, mi padre. que es uno de Prepárate a esos morir. lugares, Perdón, es uno de esos lugares una referencia que no. donde, es uno de esos lugares donde me extraña que no haya más gente. Que todos emigren a Bravos, a refugiarse de sus problemas, que son varios en Poniente, la verdad. Pues sí, son varios, diversos y muchos. No tienen esclavitud, pero casi como si la tuvieran a veces, ¿no? No es me refiero al pueblo llano en general, no a los nobles precisamente. Hemos tocado diversos, ¿no?, palos tanto de la cultura como de la historia ya de Bravos. Vamos a centrarnos ahora un poquito en algo en lo que Martin se detiene de forma constante, que es la interrelación entre Bravos y los 7 reinos de Poniente a través de la historia, porque todo esto que estamos viendo de Arya Daeron en la saga principal, pues por supuesto no es ni muchísimo menos el máximo contacto de esta ciudad en la historia de Poniente, ¿no? Y vamos a empezar por el principio de todo en la era Targaryen, ¿no? En lo que conocemos como la conquista de Aegon I, a la que por supuesto Bravos dijo no me mola. No me está molando el rollo. El rollo este valirio conquistador que resurja ahora en manos de este muchacho, por lo que sea, no me da risa, ¿no? Entonces, pues en el mundo de Hielo y Fuego, sobre todo, se nos cuenta que hay fuentes que indican que la ciudad de Bravos apoyó al reino del valle y la montaña, que recordemos por aquel entonces eran pues reinos interdependientes, ¿no? Digamos así un poquito, que tenían pues mucha relación, mucha guerra también, pero eran reinos aislados pues, de ese imperio que formaría Aegon, ¿no?
Y la ciudad de Bravos apoyó tanto a nivel militar como a nivel económico al reino de la montaña y el valle para ver si eran capaces de resistir esta conquista. Sobre todo, recordemos porque Bravos, a pesar de estar pues al otro lado del Mar Angosto, no está tan alejada de esta costa, ¿no? Precisamente, muy probablemente tenían pues un comercio fluido con este reino del valle y pues no les interesaba que el señor Valirio de los dragones, ¿no? Descendiente de cierta gente, pues dominase esta situación. Lamentablemente o afortunadamente, depende del lado en el que estés en esta historia, pues Aegon sí conquistó el valle. Recordemos todo lo que hace Visenya, ¿no? Visenya con la reina, bueno, la reina madre, ¿no? De ese, iba a decir Robalito, es que para mí todos los niños del Valle Noble son Robalito, ¿no? En otra época, que es un poco eso, O sea, ¿no? se El llaman igual, Robalito pero de otras del épocas. momento, pues Sí, bueno, eh, esa escena icónica, ¿no? De mamá, voy a ir a volar con la señora dragón, ¿no? Y la madre para, tome la corona, señora, no hay nada más que decir, no, no tiene usted que pedir nada más, ¿no? Y Bravos pues tuvo que aceptar ya no solo la conquista del reino de la montaña, sino pues toda la conquista de Aegon a los 7 reinos de Poniente, cosa a la que no pusieron muy buena cara, pero que había que aceptar al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esa época y en la siguiente generación estalla a niveles muy elevados el poder del Banco de Hierro de Bravos, ¿no? Entonces, sin entrar en detalles del poder del Banco de Hierro del que hablaremos después, digamos que tienen una carta fundamental para jugar con la política de aquellos a los que pues intervienen económicamente, ¿no? Eso es algo que no dista mucho en la saga principal, todos sabemos, por lo que está pasando con las deudas al Banco de Hierro, ¿no? Pero digamos que Bravos se impone ya no solo como una fuerza a tener en cuenta a nivel pues, de contacto, de comercio, etcétera, sino de incluso, ¿no? Poniendo la panoja, en plan, para ganar o equilibrar la balanza de ciertas guerras. Se funda, ¿no? Esa dinámica del Banco de Hierro, del poder económico, etcétera. ¿Y qué pasa? Que llegamos a la época de Jaehaerys I, y tenemos un evento destacable, ¿no? Que es este evento que se nos revela en Fuego y Sangre acerca del robo por parte de Lisa Farman de los huevos de dragón. Todos recordamos esa historia porque es una de las más, yo creo, recordadas que más impactaron a la publicación de Fuego y Sangre. los huevos. Esta señora de me lío con la princesa Raena, luego se me cruza el cable, cojo mis cuchillos y los huevos de Y dragón me voy. y me voy. ¿Y a dónde me voy? Pues me voy a Bravos, ¿no? ¿Y qué pasa en Bravos? Que Bravos, teóricamente, lo que hace es ocultar a esta muchacha, financiar el barco en el que esta muchacha va a huir. Quizás incluso se rumorea a cambio de alguno de estos huevos o algún tipo de... bueno, algún tipo de intercambio hubo ahí para que esta señora consiguiese un barco perfectamente financiado con el que recorrer el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Jaehaerys se entera de esto y dice... ¿Qué? En plan, ¿cómo? ¿Me estáis jodiendo? Y se inicia pues una tensión bastante grave. Llegan incluso a la amenacita de cuidado. Jaehaerys se pone en plan, dadme los huevos son nuestros. Es la base del poder que tenemos aquí en Poniente, en los dragones. Y se genera una tensión grave de incluso rozar amenacitas de guerra, amenacitas de Bravos diciendo, no me ciela, ¿no? Que cortamos el grifo también, ¿no? Es un poco el poder que tiene. ¿Quién tiene que intervenir en todo esto? Pues el que interviene siempre en esta época, que no es otro que el Septon Barth, ¿no? Que es un poquito esa figura que tenemos en esta época de que de alguna forma todo lo hace bien, ¿no? Todos queremos un amigo como el Septon Barth. Sí, la Es un verdad que señor sí. que en esta época Nos todo lo saque las hace bien. castañas del Es ese fuego colega, siempre. sí. Todo lo hace bien, es un señor súper inteligente, ¿no? Que
de alguna forma consigue siempre una solución que contenta a todo el mundo. Y este señor interviene y le dice a Jaehaerys, oye Jaehaerys, mira, los huevos de dragón tienen mucho valor para nosotros porque los podemos eclosionar, pero para los demás son un poquito, pues, una piedra Piedras muy valiosa, bonitas. ¿no? Sí. No saben eclosionarla. En el momento en el que eclosionen, pues ya nos meteremos en guerras, ¿no? Si consiguen eclosionarlos, ya nos meteremos en guerras chungas. Pero mientras, quizá no nos convenga, porque lo que tienen ellos hasta el momento, pues son pues 3 piedras muy bonitas, ¿no? Y ahí, pues Jaehaerys ¿Os dice, imagináis que hubiera cambiado la cosa y Bravos hubiera tenido 3 dragones más la Madre mía. banca? Lo primero que hacen es mandarlos para allá, lo tengo clarísimo. O sí, sea, sí. pero me parece muy interesante el momento en que el señor del Mar de Bravos dice, bueno, a ver, que Hace sí, que un... yo lo entiendo. Sí, sí, eso lo primero. Y segundo es, ustedes saben que tenemos una organización que se llama Los Hombres Sin Rostro, Exacto, que puedo exacto. matar a cierta gente concreta, tampoco mucho, no hace falta mucha para sofocar este tipo de cosas. No me toquen el toto. Es como sector Bart, pírese de aquí. Suerte que al final llegan a un acuerdo, ¿no? Pero me hace gracia que Bravos también cuente con ese poder, el poder del dinero, pero también el poder de los asesinos Es que silenciosos que llegan a todas lo de los partes. hombres sin rostro es un poder muy chetado, ¿eh? O Sí, sea, sí, totalmente. Está chetado, está chetado. Mm. sobre todo Eh, porque, claro, ellos le cobran a todo el mundo cantidades copiosas de dinero. O sea, de hecho, Euron ha contratado uno sí, que le habrá costado lo suyo, sí. pero claro, al señor del Mar de Bravos, ¿quién le va a decir que no? Claro, es que es la hostia. ¿No? Em, pues sí, ¿no? Recurren a esa amenacita de los hombres sin rostro, en plan, yo no necesito ir a la guerra, realmente, ¿no? Puedes amanecer muerto, Jaehaerys, bueno, temas, ¿no? Y Un pues tema. con esta intervención de Bart con el señor del Mar de Bravos, pues el señor del Mar tranquiliza a Jaehaerys en el sentido de, oye, son piedras muy bonitas, yo no tengo tampoco intención de eclosionar nada. Y dice Jaehaerys, pues mientras permanezca así, pues nos tranquilizamos todos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Vamos a calmarnos, que estamos Vamos a todos muy calmar. nerviosos. Estamos todos muy nerviosos, vamos a relajar el ambiente. Luego ya si entramos en teorías de si estos huevos, ¿no? llegaron a ser los huevos de Daenerys Targaryen, Dani. pues ya tendríamos que hacer el viaje, ¿no? O sea, mental de que cómo habrán pasado estos huevos del Señor del Mar a Pentos y a tenerlos Ilirio, que no sería muy difícil tampoco a través de comercio vario, a través de la Dinero. historia, ¿no? La Eh, respuesta es dinero. Dinero, efectivamente. Aunque yo lo veo extraño en el sentido de que como el Señor del Mar de Bravos es esta figura que tiene pues este circo de las maravillas, ¿no? En su casa. Deshacerse de algo así es como, ¿no? Es como... sería extraño, pero a ver, nunca se sabe. Bueno, A lo igual mejor el hubo un señor del señor Mar del de mar que Bravos, pasaba de estas vainas, ¿no? igual el señor del Mar de Bravos, porque se nos dice cuánto tiempo hace que Ilirio tiene esos huevos, no, no. No, nunca se, no se Igual el señor explica. del Mar de Bravos, que acogió a Dani en su momento, A dice, ver. oye, quizá es un buen momento para lo que viene siendo el resurgimiento, ¿no? Además, de alguna manera es como con nuestra ala. Bajo nuestra ala, ¿no? Es como, oye, yo te he criado, ¿no? Bueno, en ese caso era para ella, pensaban que no iba a pasar nada, pero oye, sí pasa que ella se acuerde que estuvo aquí y estuvo bien, ¿no? Y estuvo contenta. No sé, teorías Sí, varias. sí. No, 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 efectivamente. Pero digamos que eso, ¿no? Esa tensión se quedó ahí. Y lo que tenemos, digamos, la siguiente intervención relevante que tenemos de la gente de Bravos en la política de Poniente ya es la época de Viserys primero y ya rozando la danza, ¿no? Esto es época House of the Dragon, ¿no? Diríamos. ¿Qué pasa durante el reinado de Viserys I? Pues que el hijo del señor del mar de Bravos precisamente es el prometido de Laena Velaryon. Mucho antes de que se case, bueno, mucho antes tampoco, antes de que se case con Daemon, ¿no? Con el príncipe Daemon. ¿Qué pasaba con este compromiso? Pues que resulta, bueno, el señor del mar de esa época se muere. ¿Y el hijo? ¿Qué pasa con el hijo? Pues que es un poquito pues un bueno para nada, que se dice, ¿no? Es un poquito señor mamarracho, vago, borracho,
que no hace ni el huevo, ¿no? Vivía la buena vida y pasaba un poco de todo lo demás. Se instaló él en Marcaderiva, en la casa ¿no? del padre de la ENA, a gastar y gastar, y Corlys Velaryon dijo, tía, ¿me está jodiendo a mí este muchacho o qué pasa? Por aquí Ya. no pasa. Entonces, ese compromiso no iba a ningún lado, y tenemos el eventito de Daemon, ¿no? Desafiando un poquito a este muchacho. Ya se supone que ya había habido un pacto previo con Corlys, ¿no? De, oye, pues tú, mira, desafías a este muchacho que es un borracho de mierda, mi hija se libra de él sin a montar aquí revuelos, y tú me lo matas ahí en una esquina y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y tú te casas con ella y todos estamos bien. Y pues así sucede, ¿no? Daemon dice, sí, 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 yo, Daemon, ¿no? Daemon Style, yo hago lo que tú me digas que me conviene, ¿no? Así que efectivamente, pues en ese combate singular, Daemon mata a este hijo del Señor del Mar de Bravos y se compromete con la Aena Velaryon. Más adelante tenemos la danza de los dragones, por supuesto. Tampoco voy a entrar mucho ahí porque ya no quiero dar tampoco detalles de por si alguien está viendo House of Dragon y no. Que no quiere saber cómo termina la historia. Lo que sí es importante saber es que en los libros, por lo menos, el Banco de Hierro vuelve a jugar un papel clave, ¿no? Tenemos cuando tanto Rhaenyra como Aegon se están disputando desembarco del rey, tenemos, por ejemplo, la jugarreta que hace Tyrion Lannister, el consejero de economía, no me sale como le dicen, consejero de la moneda. Maestro de la moneda. De ministro de economía, me sale. Pues que hace lo de yo vacío todas estas arcas de desembarco del rey y meto todo este dinero en el Banco de Hierro de Bravos. ¿Qué pasa? Que para cuando llega Rhaenyra se encuentra las arcas vacías y dice, fuck me, ¿no? En plan, estoy jodida. Pero bueno, eso ya, sin entrar en spoilers, diremos pues que el Banco de Hierro juega un papel fundamental y que para el final de la guerra pues envía, digamos, para el rey que es coronado al final de la guerra, pues envía a sus emisarios en plan, ok, esta solución a esta guerra nos parece chido, apoyamos esta, ¿no? esta Toma tu decisión que dinero. habéis. Toma tu Efectivamente, dinero. toma tu dinero. Ay, Dios mío. Perdonad que he cerrado el guión y no sabía lo que tocaba ahora. De historia de Bravos, interesante más allá de esto. Tenemos durante la Danza de Dragones, nosotros incluso a través de la serie hemos visto que la triarquía estaba haciendo lo suyo en los peldaños de piedra. Tenemos todo ese conflicto, ¿no? Bueno, de la triarquía versus Daemon y Corlys y los piratas y todo eso. ¿Qué pasa tras la Danza de los Dragones? ¿Qué pasa con la triarquía? Pues que se inicia la guerra de las tres hijas, Mirlis y Tirosh. De repente les da un arrebatito de ya no somos hermanas, nos hemos peleado e inician una guerra. Devuélveme mis juguetes. Sí, Es sí, un es que poquito, un literal. poquito. Por aquel entonces tenemos a Lord Unwin Peak de Mano del Rey, de Aegon Targaryen, ¿no? El rey de ese momento. Y bueno, digamos que hay varias jueguitos políticos de a ver cómo podemos sacar todos tajada, tanto Bravos como Poniente, de la guerra pues de estas tres gentes, ¿no? Bueno, Eso es política verdad. clásica de, de guerra Es verdad que Es verdad que lo estaba pensando ahora que te escuchaba, Berta, con todo lo que estamos hablando de la historia, que a nivel, o sea, en canción y en todo lo que la rodea hay como mucho conflicto a nivel político, pero a nivel económico no tanto. Es decir, como que hay como ciertas intervenciones, ¿no? Pero evidentemente en un mundo así, pues como que
priman más los matrimonios, las traiciones, las alianzas, y el tema dinerito es importante en algunos puntos, pero no en muchos, y en la mayoría de los puntos Bravos de alguna manera está involucrado, ¿no? También lo vemos en la saga principal, donde de alguna manera todas las veces que aparece el Banco de Hierro, o sea, todas las veces que hay como conflictos económicos suelen tener que ver con el Banco de Hierro, las deudas, los préstamos, las rebeliones y todo lo demás, ¿no? Y es cierto que me parece interesante que se trate a nivel económico este tipo de conflictos, que no ocurre muchas veces, ocurre más a nivel político, pero de alguna manera Bravo siempre está por un Sí, tema. por un tema. ¿Qué tema Hombre, será? vamos a ver, porque, por ejemplo, y ya sea esto es siguiente punto de guión y demás, pero no le ha jugado mala pasada a Cersei el decir, no voy a pagar mis deudas. Claro, es que es una O cosa sea, que me reconcilia la curva en la con que los se mató personajes. Cersei va a Sí, ser sí, el no pagarle el dinero sí, al sí. Banco de Hierro. Es que es algo que me reconcilia con los personajes de esta saga, a pesar de estar tan alejada de mi realidad y de mi temporalidad y de que haya dragones, que es el hecho de que todos sufren por las deudas. Sí somos, todos sufrimos por el banco y sufrimos por las deudas y es algo que me reconcilia con los personajes porque sufren igual. Y Sufren igual que yo. da igual si eres Cersei Lannister como si eres Campesino 3, vas a palmar por el tema deudas. Pero en el caso de los grandes, lo veremos después, como decía Santi, pues tiene mucho más que perder, la verdad. Tiene mucho más que perder Cersei Eh, Lannister. sí. Hablabais ahora del poder, digamos que la intervención política y el poder del Banco de Hierro y todo. Y es interesante precisamente en esta época, porque estaba yo hablando de cómo intentaron ahí meter patita en las tierras disputadas por las tres hijas, etcétera. Pero cuando esta guerra finaliza, pues Mirlis y Tyros llegan a un acuerdo, ¿no? Por las tierras en disputa, en plan, vale, mover marcos, ¿no? Que decimos en Galicia. tu territorio acaba aquí, el mío empieza allá. De hecho, ahí es cuando los peldaños de piedra pasan a pertenecer de forma oficial a Dorne, ¿no? No vamos a pelearnos más por esa mierda. Quedaosla. Y ahí sucede lo que se llama la primavera lisena, ¿no? Una vez acabada la intervención, sí que el Banco de Hierro digamos que había gastado bastante en guerra. ¿Y qué pasa? Que el Banco Rogare de Lys se beneficia digamos, del resultado de esta guerra y se convierte en el banco más poderoso del mundo en la época, superando al Banco de Hierro, cosa que no les mola a los de Bravos, ¿vale? Por un tema no les mola. Esto es lo que se llama el señorío rogare o la primavera lisena, es decir, es la época en la que los lisenos, el banco rogare, pues Tienen adquiere un poder. dineritos. Exacto, adquiere un poder económico superior, incluso tienen sus alianzas y relaciones con los siete reinos de Poniente. Y ¿qué pasa? Bueno, tenemos, por ejemplo, a Larra Rogare, ¿no? Que es la esposa de Viserys, que luego sería rey, toda esa historia. O sea, que llegaron a tener incluso que fueron parte de la realeza de los Targaryen, ¿no? De los siete reinos. ¿Qué pasa? Que casualmente un día se murieron en extrañas circunstancias los miembros más relevantes de la familia Rogare. Y hubo en esa época rumores de hombres sin rostro que podrían o no. Que podrían o no haber ¡Qué intervenido. sorpresa! Estoy ahora mismo desolada. Bueno, por un tema, los miembros más importantes de la familia Rogare caen. Ya habían caído un poquito en desgracia porque le había liado de venirse mucho arriba, pero lo importante es que, por cómo se nos cuenta esta historia, podemos presuponer que hubo una intervención ahí por parte de cierta gente que no le interesaba que el Banco de Hierro no fuese el mayor banco del mundo, ¿no? Así, igual que subió, bajó, ¿no? La primavera lisena, el señorío Rogare con este banco, y el Banco de Hierro a partir de entonces no volvió a tener una competencia equivalente o ¿sabes? Otro poder económico que intentase pues Como para intentarlo, también te democratizar diré. esa historia, ¿no? O Claro, sea, cuando tiene la imposible. carta de
te manda al asesino misterioso que cambia de cara y no puedes, ¿no? No puedes protegerte de él, pues bueno, trampita un poquito. En verdad no es justo, es un poquito Es chetao, justo, lo de pero se lo Bravos. merecen, ¿para qué También decir que no? claro, o sea, pero porque es Bravos, ¿sabes? O sea, Ya, lo acepto porque es Bravos. Pero es un poco la carta dragón, carta comodín Ya. de tengo un mm, dragón, ¿sabes? sí, Solo que tengo los hombres sin rostro. En sí, fin, sí, sí. es así. Pero más allá del Banco de Hierro tenemos, lo comentaba antes, ¿no? Otras intervenciones en la historia de Poniente. Hablábamos antes de las cortesanas y tenemos el caso de la que se conoció como la Perla Negra, esa Belegereoceris. Yo lo pronuncio así, no sé si se pronuncia Belger o Belgir o no lo sé. Yo lo pronuncio como lo leo, que fue una de las famosas amantes, ¿no? De Aegon IV, una de esas... bueno, Aegon IV, ¿no? Eso te iba a decir. En plan de, bueno, Aegon cuarto. Te digo, tenemos llámale a... tonto a Egon Cuarto, ¿eh? Te iba a decir. Pero Tenemos vamos, a la la reina perla negra, Naerys, ¿no? ojo. Su hermana esposa, y luego tenemos 8 mujeres más con las que tuvo una relación y con las que con la mayoría pues tuvo descendientes, resultando eso en el conflicto dinástico de los Fuego Oscuro, ¿no? En esos grandes bastardos que cada uno se, bueno, cada quien se posicionó donde buenamente quiso y se formaron pues ese bando de los rojos y el dragón rojo y el dragón negro, ¿no? Los Targaryen contra los Fuego Oscuro, pero una cortesana de Bravos, quizá para Poniente la más famosa de su historia, pues llegó a ser, pues, no esposa, pero sí, iba a decir concubina, no sé si es muy... Mujer de cama de Aegon concubina me cuarto. suena como muy de desprecio, ¿no? Por algún motivo, ¿eh? No sé si lo es o no. Pero bueno, llegó a ser una de las amantes de Aegon IV. A partir de entonces, las intervenciones del Banco de Hierro o de Bravos en general en la política de Poniente son más puntuales, ¿no? Sí que tenemos un hecho muy relevante en la historia reciente, digamos en la época de Aerys el Loco, o Aerys II, depende de la época en la que lo pilles, ¿no? Cuando era Aerys II o cuando era ya el Cucut, ¿no? Cucu Plus, iba a decir. ¿Cuál es el evento relevante? Pues que a través de estas generaciones la corona de desembarco del rey había acumulado una deuda millonaria con el Banco de Hierro de Bravos. Y Aerys II se vio en la tesitura de que no podía pagar. Y el Banco de Hierro estaba a modo tic-tac, es hora de cobrar. Y ellos no podían hacer frente. ¿Cuál fue la solución? Nuestro querido y amado Tywin Lannister dice, yo pagaré toda la deuda de la corona. Él paga, asume con el Lord Lannister la deuda de los Targaryen. El Banco de Hierro queda en paz, ¿no? En ese sentido Bien. con la corona. Y de ahí, pues esa deuda millonaria que vemos a través incluso de los ojos de Ned Stark cuando llega a ser mano del rey, ¿no? Que él abre el libro de cuentas y dice que le debemos ¿cuánto a Tywin Lannister? Que la corona le debe el qué a este hijo de su madre y todo. Sí, Sí, porque sí, la sí. corona la puedes usurpar, pero las deudas también te las llevas. Tampoco te creas tú aquí que te vas a sentar en el trono y de repente va a desaparecer todo. No, mi ciela. Efectivamente. No, 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 no. Robert, paga. Todo mal, todo Págame. mal. Y Robert, ¿qué hace? Sí, sí. Gastar, porque lo de pagar Sí, sí, no sí. le llevaba muy bien. No, Y ahí no, no. tenemos pues todo ese conflicto económico que podemos ver en la saga principal, tanto la deuda que tiene la corona en general con los Lannister, que una vez los Lannister están en la corona, pues es, ¿no? Se autopaga. Pero está todo el tema del el conflicto económico de tenemos una deuda con Tywin Lannister, vuelven a generar Es que cierta deuda. normal que Tywin se creyera el rey de Poniente a partir de ese momento. O sea, en Es plan ¿Qué que de, dirás? me es deben
todo el dinero. A partir de ahí, Es lo que este decía rancho es antes. mío. Claro, es lo que decía antes, que a nivel político quizá tiene más influencia todo dentro de la saga, matrimonios, alianzas, tal, pero luego, como en todas partes, quien tiene el dinero, ¿sabes cuál es la primera norma del dinero? Que quien tiene el dinero hace las normas, Efectivamente. Además, es lo que iba a básicamente. decir, ¿no? Y tenemos toda la política meñiquesca, ¿no? Que básicamente parte de la base de la frase que has dicho. Quien tiene el dinero es quien tiene el poder, ¿no? Que de ahí, esa es la baza que juega Meñique constantemente, que es, si tenemos la deuda con Tywin Lannister, Robert no la quiere pagar, ¿qué voy a hacer yo? Beneficiarme de esta situación, ¿no? De cobro impuestos, me llevo buena parte, me hago yo rico aquí más que nadie y oh, Meñique, Un ¿no? Que burdelito por saca aquí, un monedas burdelito por de... allá. Meñique no sabemos qué hace, que saca dinero de debajo de los... No, Meñique lo que está haciendo es cobrar, bueno, de lo que le sale de los cojones un poquito, ¿no? De- al comercio en general, a los impuestos en general. Pero bueno. Otro evento relevante que tenemos de la intervención de Bravos en la historia reciente de Poniente, en el momento de precisamente la conquista de Robert Baratheon. ¿Qué sucede? Pues todos sabemos lo que sucede en Desembarco del Rey, el saqueo, la muerte de Elia y sus hijos, pero ¿quién consigue escapar? Viserys y Daenerys Targaryen en la barriga de su mamá todavía, ¿no? ¿A dónde van estas personas? Pues huyen a Rocadragón, donde nace Daenerys Targaryen y lamentablemente muere su madre en ese parto, y ambos huyen a la casa del Señor del Mar de Bravos. Esa casa que Daenerys recuerda en su infancia como la casa de la Puerta Roja de Bravos, que está todo el rato, ¿no? Su máxima es volver a la casa de la Puerta Roja de Bravos. Entonces tenemos esta parte de la historia en la que Willem Darry, ¿no? Este caballero que les ayuda a escapar y les oculta, pues había llegado pues a este acuerdo con el señor del mar de Bravos para ocultar a estos niños. Habían llegado además a un acuerdo con Dorne, que eso se nos revela más adelante en la saga, de prometer, ¿no?, a los hijos del príncipe Doran con a estos niños Targaryen para un resurgimiento de la dinastía Targaryen cuando fuesen mayores. ¿Qué pasa? Que Willem Darry se muere, el señor del mar se muere, viene el siguiente y dice, fuera de mi casa, y ahí empieza un poquito la odisea de Viserys y Daenerys por esos, ¿no? Esa época Igual del los rey huevos maldito. eran un regalo de paz. En plan, estos niños que eché ahora son mayores, vamos a... Claro, hubiese sido, En entiendo fin. yo, un regalo del anterior, ¿no? No lo sé. Sí, 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 puede ser, puede ser. El caso es que ahí empieza pues la odisea de Viserys como el rey mendigo y pues la infancia que conocemos para Daenerys Targaryen y el comprensible deseo de querer volver al único lugar en el que tuvo una infancia normal, que fue precisamente la casa del señor del mar de Bravos. No sé yo si volverán, ¿no? Si volverá Daenerys a ¿Imaginas que pasar llega por y ya no Bravos. está pintada de rojo y es como la Es como, desilusión oh. máxima? Dice, no, Han ya quitado no la quiero estar puerta. aquí, ya no quiero Dentro, estar aquí. dentro de las Todo lo que he desilusiones que va hecho. a vivir Daenerys, me parece la menor. La verdad. Sí, pero al Han final es quitado un la puerta y han puesto símbolo. una Sí. cortina azul. Es un símbolo, es un símbolo. Es como ya nada es lo que era, ya todo ha cambiado, ya Daenerys no eres esa niña. A nivel Y por eso tiene simbólico, que hace quemarlo mucho. todo. Y por eso dice, pues igual habría que quemarlo todo para volver a empezar. Esperemos que no Pobre queme Daenerys, está Bravos, loca. porque... Claro, ahí Bravos está en la tesitura de... Es la liberadora de esclavos, pero es señora con dragón conquistando. Es como, Eso te iba a decir, Sí, es una hay como ¿qué Targaryen dos. hago? que es Ahí parte de esa gente confluyen de las la que dos ellos huyeron, cosas. o sea. Sí, 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 sí. sí. También ha sido esclava ella por sí misma. Claro, y es O sea ¿no?, que, la rompedora de cadenas. A exacto. la persona que ha golpeado el comercio de esclavos. Entiendo que Bravo estará... Dragones Chido, mal, sí. liberación, liberación de esclavos, chido. Yo Pero creo creo que que le lo de... pesará más en liberación de esclavos que el dragón. Quiero No sé pensar. yo, no sé yo. Yo creo que lo hablaremos ahora, ¿no? Quizá cierta aparición de cierto hombre sin rostro podría ir por ahí de... Chito lo que haces, pero los dragones...
me los quitas de la Ya, ya, ecuación, ya. por favor, por un tema, Vamos a ir a ¿sabes? Antigua a aprender a matar dragones por si acaso. Claro, además que es entendible, en plan, por mucho que tú tengas este buen rollo, ¿no? De Daenerys, sí, liberar esclavos, qué guay, los dragones seguirán existiendo después de ti. Y a lo mejor tus hijos no son tan chidos de, ¿no? No son tan chidos como tú. Ya, Claro, pero tampoco le puedes decir a la madre de dragones que se deshaga de sus dragones, es imposible. No, pero que se Sea, los cargan por eso no va cuenta a pasar. propia, probablemente. Ya. Y de hecho de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de dos poderes fácticos de los que hemos hablado de forma, ¿no?, transversal, que por un lado son el Banco de Hierro de Bravos, y por otro los hombres sin rostro, ¿no? Así que empezamos primero por el banco, del que ya hemos hablado más o menos durante el podcast, pero sobre todo vamos a centrarnos en la importancia que tiene el Banco de Hierro a día de hoy. Sí. La verdad es que hay que decir que Bravos, como decía hace ya un buen rato, se buscó las castañas rapidito. Es decir, fue una ciudad que a pesar de estar construida o creada por esclavos, prosperaron a raíz, en parte también a lo que decía Santi, esas, esas tinturas púrpuras que eran a partir de un caracol que encontraron por esa zona, que bueno, pues hicieron ese tinte púrpura, que así también fue una forma de identificar a todas sus naves, ¿no? Y enseguida se convirtieron en una potencia a nivel de, de mercado, ¿no? Es decir, que mercadeaban mucho, ¿no? Y sobre todo al principio fue, de hecho, entre ellos ya empezaron a crear fortuna, pues con todo lo que viene siendo cosas del mar, ostras, cangrejos, langosta, y una vez ya se abren al mundo, pues son grandes comerciantes. De hecho, actualmente en Bravos, aparte de ser uno de los puertos más grandes y más importantes del mundo, todo el mundo puede atracar ahí a comerciar, excepto, por supuesto, los esclavistas, por supuesto, ¿no? Pero de todas partes llegan de Car, de las Islas del Verano, de todas partes llegan a comerciar y también se han visto velas púrpuras, incluso es la Shai, ¿no? Entonces es como, o eso dicen. Entonces es como que siempre ha sido una ciudad muy, muy comerciante. Pero a raíz de eso, a raíz de ese comercio, es cuando se crea el Banco de Bravos, que es ese lugar que de alguna manera es tan característico y que no pueden ir separados. Banco de Hierro de Bravos, es como lo entendemos así, son esos banqueros maravillosos. Hay que decir que las monedas de Bravos son cuadradas y son de hierro, literalmente, pero han sacado a mucha gente de apuros, como estábamos comentando hace un momento con Berta a lo largo de la historia. Centrándonos un poco más en, en la saga principal, ¿no? Es cierto que vemos mencionado el Banco de Bravos y sus emisarios y las deudas en algunos momentos concretos, ¿no? Para empezar en choque, se nos dice que Stannis Baratheon está planeando enviar cartas a Bravos y a otras ciudades para intentar, ¿no? Contándoles lo de Cersei, ¿no? Porque Cersei se ha acostado con su hermano y el rey tal es el rey Joffrey, no es Escúchame, tal porque es un bastardo. Dime, perdona dime. que te interrumpa, porque me hace mucha gracia la idea de señor de Bravo random que se la suda todo muchísimo, en plan, no, Cersei Sí, sí, Lannister, sí. Stannis Baratheon, leyendo la carta de mi hermano ha muerto. Su mujer se ha liado con su hermano. Sus hijos El son otro, uy, el bastardos nacidos del chisme. incesto. Y el otro, en plan, o sea, no les pague a ellos, págueme a mí. Pretends to be shocked. Págame a mí. Y el Sí, banquero sí. modo, Es muy Stannis hacer eso, muy ¿cómo? Stannis. Me la pela, pero me encanta el chisme. Es como, me da igual tu vida, pero cuéntame más. Pues sí, ¿no? Y aparte de eso, también vemos en un momento dado dentro de choque, a un prestamista de Bravos que llega a la corte, porque lo gracioso de esto es que como que vamos viendo pequeños retazos. Es decir, el Banco de Hierro va apareciendo poquito a poco. Y tú dices, ¿qué es esa gente? ¿Qué hacen? Y luego veremos cómo esto escala a niveles gordos. Pero al principio solo es un señor que llega de Bravos a la corte, que quiere ver al rey Joffrey porque hay que pagar unos préstamos y Joffrey lo manda a competir y tal. Y es como, bueno, pues un prestamista, yo que sé, X, da igual, ¿no? Y luego ya, por ejemplo, en Festín, que es lo que estábamos comentando antes, es cuando realmente ya empiezan a tener problemas con las deudas, porque evidentemente Págueme. la guerra de los Cinco ¿Qué? Reyes no ha sido barata.
pasta. Entonces, todo eso fueron dinero que se pidió al Banco de Hierro y, de alguna manera, dentro de su inteligencia, Cersei, con el Consejo Privado, deciden aplazar esos pagos. El único que se opone, curiosamente, es el maestre Paisel. Y le advierte, quizás más sabe el diablo por viejo que por diablo, e intenta advertirle a Cersei de que esto puede causar muchos problemas de los que ella no es consciente. Pero como Cersei tiene una mentalidad todavía muy, ¿cómo decirlo?, muy feudal, ¿no? Es como, bueno, yo debo dinero, pero soy la reina madre, a mí no me toquen el toto, ¿vale? Y Paisel dice, bueno, el caso es que debido a que Cersei no quiere pagar esas deudas o de alguna manera las aplaza, ¿qué hace el Banco de Hierro? Empieza a cobrar deudas pendientes a lo largo de los 7 reinos, sabiendo que eso va a poner a los posibles aliados de Cersei en su contra, cosa que efectivamente pasa. Y además crea un caos económico en Poniente porque de repente es como, no hay dinero, no hay dinero porque el Bravo se lo está llevando entero, ¿no? Entonces es como, yo no puedo de alguna manera enfrentarme a la reina de Poniente, no puedo. Soy un humilde, la mítica de soy un humilde servidor, soy un humilde prestamista, ¿no? ¿Y qué hace? Se va a enfrentarse al resto de ciudades y de señores de Poniente que también deben dinero, pues Claro. como digo, provocando un caos en Poniente y poniendo en contra pues a muchas personas. La buena desestabilización económica para dilapidar un reino, Efectivamente, ¿eh? No, es que es efectivamente. maravilloso porque Son además unos tenemos visionarios los de en Bravos. festín al enviado este, ¿no? A Sí, Dimitris, Sí, no con Dimitris, o Stories. sea, jodimitis, sí, no algo No. así, jodimitis. ese. Sí. Como que Cersei le dice eso, ¿no? Lo que has dicho, en plan, no, hasta que se acabe la rebelión, a mí no me toquéis al tonto, que yo soy, ¿no? Aquí la reina madre y tal. Y otro plan, ok. Se va tranquilamente, en plan, corta el grifo Diosito. a todo Poniente. En plan, no, mi ciela, aquí se juega de esta forma, ¿no? Claro, Es que es eso, o sea, es un no poquito, solo yo creo, empiezan la a jugada cobrar, de os corto el grifo, mataos, y cuando ya acabéis, ya os ya vuelvo a yo prestar dineros y tal, ¿no? cogeré no, y yo cogeré las monedas sueltas de los cadáveres, literalmente es así. Poco. Lo gracioso de esto es que lo que decías tú ahora, Berta, ¿no? No es solo que de alguna manera empiecen a cobrar deudas, sino que se niegan a emitir más préstamos, lo que nos da un poco la dimensión de lo que dependen del Banco de Hierro en Poniente, ¿no? Es como ese amo silencioso, es ese, bueno, nosotros siempre venimos de buen rollo, hola, ¿qué tal? Somos de Bravos, ¿cómo estáis? Mira mis colores púrpuras, qué alegría todo, pero es el amo silencioso el dinero y me parece muy guay cómo Martin trata este tema, que es algo que yo he hablado en otras ocasiones, de esa transición que se hace del feudalismo hacia otro modelo, que se hace, por ejemplo, también con los maestres, con acabar con la magia y demás. Creo que con el dinero también pasa, ¿no? Es como, existe el feudalismo, existen los préstamos, existen las deudas, pero poco a poco se está pasando a un sistema mucho más basado en el dinero y no en la posición, más en la burguesía, por decirlo así, ¿no? Llega la burguesía poniente. Es como que ya no eres noble, no importa si eres un noble tal, sino que importa esto de aquí, ¿no? Y cómo mucha gente en Poniente depende del Banco de Hierro nos da un poco la dimensión de lo que está pasando. Dicho esto, estamos en esa situación de desestabilización económica, como decía Santi, y paralelamente, en danza vemos cómo Tichon Stories, también enviado por el Banco de Hierro, llega al muro a través de Guardianente del Mar. Y de Sí, alguna manera el banco... señor, ¿fue Dime. usted quien escribió esta carta? Claro, claro. ¿Va usted a Lo que robar digo, realmente? así tembloroso, en plan, deme mi dinero, soy pobre. Y es ¿Usted como, sí a ver, quiere caballero. pagar a diferencia de su Sí, sí. cuñada? Sí, sí. Y esa es otra, claro. Lo que ocurre es esto, ¿no? Dicen, bueno, vamos a buscarnos las castañas a otro sitio. Tengo aquí yo una carta de hace 1000 años debajo de una pila, ¿vale? De un señor. Hablemos. Entonces van a hablar con Stannis Baratheon, que en ese momento pues está en el muro, con la condición y dice, bueno, yo te ayudo, te apoyo tu reclamo al trono, porque esta gente que tenemos en el trono pues no está pagando, pero a cambio pues me tienes que pagar las deudas del trono de hierro que hay actualmente, ¿no? Ok.
Y bien, paralelamente a todo esto, cuando está en el Castillo Negro, también habla con Jon. Recordemos que Jon en este punto, Jon Nieve, es el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, porque bueno, ha habido ciertos amaños, él sabe. Y precisamente habla con Ticho en Stories, digo Ticho, entiendo que se dice así, para que preste dinero a la Guardia de la Noche para pues comprar comida y suministros, pues porque el invierno ya está aquí y necesitan, por lo que viene siendo La suministros. panoja. Lo cual, honestamente, de todos los préstamos que se ha hecho en el Banco de Hierro que hemos visto, me parece como el más necesario y honorable, ¿no? Es como, por favor, no nos matemos de hambre, no tenemos mucho dinero, pero por favor, préstenos para no morirnos aquí, porque nadie nos está ayudando, que poco se habla de, escúchenme, denme dinero, y la corona dice, bueno, soy Cersei Claro, es Lannister, que me la pela. en la tesitura de Cersei Lannister no te va a dar dinero. Lo sabemos todos. Que decir, no le paga ni al banco, te va a pagar a ti, la Guardia de la Noche, ¿no? En esa tesitura de guerra en el sur, guerra en el propio norte, que es el sustento principal de la Guardia de la Noche, que, bueno, pues los Stark han Mm. caído, ¿quién va a pagar? ¿Los Bolton? No. Que además están pues en guerra precisamente con Stannis, que ¿dónde se ha refugiado Stannis? En el muro. Pues igual a los Bolton no les apetece pagar por lo que Ya. pueda ser, Ya. ¿no? En esa tesitura se genera esta necesidad por parte de Jon de nadie nos está financiando y yo acabo de abrir las puertas a miles de personas y tal, ¿no? La comida se me está Ay, acabando, John ¿qué Nieve, hago? Me John Nieve. mato. Y hace este acuerdo. No, ya lo harán otros, no hace falta que te mates tú, ya te matarán otros, John Nieve, tranquilo. Llega a este acuerdo con Teacher Stories de señor, debe un préstamo, necesita alimentar a la gente, ¿no? Em, que yo cuando le leí me parece la decisión lógica partiendo de la necesidad que tienen, pero me pregunto qué consecuencias llegará a tener, ¿no? No sé si tiene precedentes el hecho de que la Guardia en sí como formación tenga una deuda con el Banco de Hierro, pero claro, es como, ok, Cuando a lo llegue mejor... Bran al poder dirá, a ver, venga, ¿cuánto se debe? Sacará su chequera, ¿no? Y dirá, a ver, ¿Qué ¿cuánto se dinero? debe? Es un Es poco dinero eso, ¿no? Que dinero mágico de Bran. dinero va. Sí. En Dinero en mágico. Brinden Ríos tenía un Sí, montón de oro oculto. cofre. Tenía una hucha. Sí, claro. Se Típico dejan. señor que ahorra mucho y vive en la mierda, ¿sabes? Como que tiene Vive guardado en el la dinero bajo el indigencia, colchón, pero. vive en la indigencia, pero tiene dinero y dirá, bueno, a ver, ¿qué se debe? Sacar ahí las monedas roñosas. En plan, Odor, que se muera por el camino, no se puede bajar, pero el dinero lo bajo. El dinero se viene conmigo. No, pero me genera esa curiosidad de qué consecuencias tendrá esto, que quizá no lleguemos ni a verlas en lo que es el tiempo de la saga, ¿no? No sé yo si una generación después se nos contará que, bueno, la deuda de la Guardia de la Noche, que no sé ni si existirá porque el muro habrá caído. Entonces ya es una Es deuda dinero de perdido. no hay Es dinero deuda si no perdido. hay nadie a quien cobrar. Cerebro Dinero Galaxy. perdido, yo creo, la verdad, porque Cerebro Es un Galaxia. poquito. Yo creo que es dinero perdido porque al final, quiero decir, no será el préstamo más grande que haya hecho el Banco de Hierro, No. honestamente. Yo cuando leía eso era como les habrá dado 4 duricos para que no se mueran de hambre. No es como alimentar un ejército o cosas que sí han pedido los reyes, ¿no? Jon es más pues mira, yo aquí quiero pues eso, 4 corderos, un poquito de manta, esas cosas. No creo que sea tanto. Yo creo que acabará siendo dinero perdido, honestamente, ¿no? Em, Es como, no sé. Aparte de eso, no sé si vas a acabar, Bea, con otra cosa. Sí, Acaba, iba a acaba. seguir con las intervenciones del Banco de Hierro, porque aparte de todo eso, me gusta mucho la figura de Nestoris porque no se achanta con tal de cobrar. Y cuando ve que pues Stannis donde está, ¿no? Pues se va, decide ir hasta Invernalia, pero Stannis tampoco está allí. No está allí, ¿no? Y esto hace que Nestoris encuentre a Theon y a Jane Poole, ¿no?
y después de que Amber les ayude a escapar y tal, y entonces es cuando los tres llegan al campamento de Stannis, ¿no? Pero es como que el hombre dice, ¿cómo que no? Pues me voy a otro lado. O sea, me imagino los emisarios del Banco de Hierro en plan, ¿no? Yendo incansables a cobrar cosas. Y por otro lado, aparte del muro, tenemos toda la parte de desembarco que estábamos hablando de Cersei, pero que aquí en Danza de Dragones nos encontramos que está, ahora mismo está Lord Kevan Lannister haciendo sus cosas, Sí. porque el hombre pobrecito se ha encontrado un marrón que poco se habla. Poco se habla de Kevan Lannister y el A ver, marrón que se ha para lo que va a encontrado. durar también. Ya, por eso digo encima. O sea, yo de verdad siento empatía por Kevan Lannister, a pesar de ser un Lannister, porque se encuentra unos marrones que poco se habla. El caso es que escribe, o sea, el Harry Swift, que es en ese momento el maestre de la moneda, escribe cartas a, creo que es Mir y Pentos, me parece, para poder dar, o sea, para pedir un préstamo para pagar al Banco de Hierro, porque ven que si no esto no se va a arreglar. Es como, hablando de las rebeliones que comentábamos Es antes, ¿no? Es como, pagar deuda con más es deuda, ¿no? con deuda, efectivamente. Es como, bueno, ganamos tiempo, ¿no? De alguna Claro. manera, porque les acabamos de pedir, tenemos más tiempo y en cambio el Banco del Hierro ya nos está apretando las tuercas. Problema, pues que le dicen que no, básicamente. No, es que, ¿qué em, confianza tiene que les puede dicen que no. tener, ¿no? El banco de Pentos o el de Mir en plan, no, es que necesito tu dinero para pagar la otra deuda que no puedo pagar. Y es como, señor, váyase. Dicho así, pues os reiréis, pero esto los bancos lo hacen, que lo Ya, ya, sepáis, ya. ¿eh? Los bancos actualmente hacen eso. El caso es que sí que en un último gesto de tal, ¿no? Antes de palmar precisamente, Ser Kevan Lannister habla con Ser Harris para que vaya a Bravos a hablar en persona, pues todo este tema, ¿no? Todos estos temas de las deuditas que están teniendo, ¿no? Es como, mira, mi Vamos sobrina a estaba definir un muy plan de nerviosa el pagos. día que habló, pero ahora la tenemos, bueno, por un tema está mucho más tranquila, así que hablemos tú y yo de cómo podemos arreglar esto. Problema, segundo problema, que Lannister ha muerto. ¿Qué pasará a partir de ahora con el Banco de Bravos? ¿Cobrará? ¿No cobrará esa deuda? ¿Por qué el Banco de Bravos insiste en prestar dinero a gente que ve que está en la mierda? Dudas que nos preguntamos, porque claro, o sea, yo lo pienso y digo, vale, le vas a dar dinero a Stannis, que está ahora mismo en una misión prácticamente suicida en el Quinto Pino, le vas a dar dinero a la Guardia de la Noche, que acaban de entrar todos los salvajes por la puerta, y le vas a... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como, ¿por qué sigues prestando dinero a gente que está en la mierda, que no te puede pagar? Porque Deja de prestar sus dinero. herederos tendrán que pagarte la deuda con intereses. Con intereses, claro, claro. Porque al final, si te cargas con hombres sin rostro a todos, pues ahí ya nadie te va a devolver la pasta. Quiero decirte, búscate la vida. Pero sin duda yo creo que el Banco de Hierro es una de esas instituciones, y lo decía antes, que nos lleva un poco a, aunque bancos ha habido toda la vida y ha habido en la época medieval y tal, es ese momento en el que el dinero coge mucho poder y quien está a la cabeza de todo eso es la ciudad de la que estamos hablando hoy, que es Bravos. Así que se le augura un futuro a Bravos, aunque si sigue prestando el dinero así, no. Bravos, piensa. Me gusta mucho la figura de Tichon Stories de la que has hablado. em, Porque es lo que has dicho, ¿no? Es como, es casi una figura incansable, ¿no? Es como, va de bravos al muro, que ya te lleva un ratín con el invierno que está viendo, ¿no? Y dice, ah, ¿no están que estanis? No, pues, te hace ¿no? El tratito con John, en plan, ok, esa comisión que me llevo extra, ¿no? Y dice que no está aquí, yo voy a donde haga falta. Están en plena guerra, en pleno invierno. La gente de Stannis ha recurrido al canibalismo Sí, porque se sí, está sí, sí, sí. muriendo. Y Tichon Stannis en plan, buenos días. He atravesado el infierno para que me pague. Es incansable este hombre, que además hace liadones en plan que para en bosque espeso y libera, paga el rescate de los hijos del hierro, que Es dices tú, ¿por verdad, es qué? verdad. ¿Sabes? En plan, ¿qué te Te importa a digo ti? que, oye, Es ¿y como si este en Stories o como se diga es alguien que no es del banco? ¿Sabes lo que te a quiero ver, decir? raretes porque tiene Es como mucha raro, tío. iniciativa propia de hace cosas que a lo mejor, ¿sabes?
Que a lo mejor tienen esa libertad los emisarios, ¿sabes? De tú haz, Poderes, sí, poderes tú haz políticos. los Sí, tratos sí. que puedas y interven lo que puedas para que te paguen más, ¿no? A lo mejor es esa filosofía la que tienen los emisarios, no lo sé, pero esto que paga un rescate a los hijos del hierro para llevárselos a Stannis, luego hace lo de que se encuentra a Theon y a Arya, bueno, a Arya, a Jane Poole, y se los lleva también, es como... Caballero, ¿qué es usted? Céntrese ¿Superman? en lo suyo. Sí, sí, no. Y Ya. aparte que es Superman, en plan, soluciona los problemas de absolutamente todos los personajes que rodean a Stannis, mientras los hombres de Stannis están muriendo de hambre. Sí, sí, sí. Qué hombre, ¿no? Muy listo no es, porque es lo que te digo. Tú si te vas a ese campamento, quiero decir, Stannis no va a ser como Bran, no va a tener un cofre gigante de monedas ahí que se vaya a llevar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como, ¿a qué vas? ¿A Claro, qué es que vas? además Espérate en el el muro premio o de... espérate en un sitio, ¿no? A que vuelva, si es que vuelve. O sea, no sé, pero eres un solo hombre, porque encima es eso, o sea, es, quiero decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué cojones El vas a hacer? premio de Es Stannis raro. ahora mismo es Invernalia, si gana. Sí. Una Invernalia quemada, cuyas gentes no sé cuánto tiempo han tenido a cultivar para el invierno, pero espero que mucho, porque si no se van a morir ahí todos durante los años que dura el invierno. Sin contar, que eso nadie lo sabe, la que se viene, ¿no? La que se viene de los zombies. Los zombies de hielo, ¿qué tal? Bueno, Tabula rasa. Yo creo que el de Bravos cuando vea el de esto dirá, mira, yo me piro. en plan, Será como, cuando todo esto os esté lleno juro de que me he zombies, esforzado, ya... pero hay límites que ya no se pueden sobrepasar aquí. Yo me voy a mi putísima casa, que además está la Sí, teoría, sí. porque claro, está la teoría de que será él el que se llevará a Jane Poole. ¿Sabéis la teoría esta de que Arya matará a la falsa Arya para volver como la falsa Arya, bla, bla, bla? Y hay la teoría de que Jane Poole pues se irá con Stories de vuelta a Bravos, ta, ta, ta. Bravos. Entonces, a saber, ¿no? A saber hasta este hombre hasta qué punto llegará en la historia, ¿no? No me lo sabemos. Por Dios. Para finalizar, vamos a pasar a otro de los grandes poderes fácticos de Bravos, porque hemos hablado del Banco de Hierro, pero tenemos que hablar, por supuesto, de los hombres sin rostro y para entender por qué ha surgido esta fe, te diría incluso, ¿no? Ya no solo esta orden de asesinos, sino esta fe del dios de los muchos rostros, pues hay que entender pues esa miríada de religiones que hay en Bravos, ¿no, Santi? Exactamente, la verdad, Bravos tiene pues estas islas de los dioses, donde tiene diferentes templos. De hecho, hay solamente 2 templos que no están en esa isla. Por un lado, el templo de las cantoras lunares, que como ya sabemos, son estas personas que tuvieron la profecía de cómo iban a encontrar esa laguna cubierta con las murallas y demás, que fueron prácticamente las que dijeron, mira, vamos a escaparnos y vamos a ir al norte a encontrar lo que será nuestro hogar. Y también el templo del Padre de las Aguas, que es algo que es muy raro, porque hay muy, muy poquita información. Se supone que es una deidad que se adora en Bravos, pero es raro porque cuentan de que el templo, cada vez que esta deidad, que entiendo yo que estará, que será una persona que irá cambiando con las épocas, toma una esposa nueva, cambian el templo. Entonces, esos 2 son los únicos que no están dentro de lo que es dentro de lo que es las islas estas de los dioses. Luego, en las islas sí que tenemos la Casa de Blanco y Negro, que pues, la conocemos bastante a través de la historia y los ojos de Arya. Tenemos la Casa de las 1000 habitaciones, la Casa de las Manos Rojas, que es donde están los curanderos y los sanadores. Hay un templo de Rolor y creo que ya. A partir de ahí, entonces, claro, sabemos de que Bravos fue creado por los esclavos y demás. Y a partir de ahí, pues empezaron a surgir estas distintas religiones dentro de ellas. Digo, religiones entre comillas, porque pues, bueno, de aquella manera, ¿no? En este caso, la Casa de Blanco y Negro le rinden tributo
al dios de muchos rostros, que al final es lo que es un poquito el trampa, ¿no? desconocido en Poniente, sí. Sí, es un poquito trampa porque lo que creo que hacen aquí es, aquí cada uno es de su padre, de su madre, hay 30.000 templos distintos para las fes que hay. Yo voy a hacer mi dios de muchos rostros, que es todos a la vez y ninguno a la vez, ¿no? Que es como, Ya, venid a es un Claro, rezarme a mí, poquito, sí. que Sí, soy sí, sí. todos y ninguno a la vez y soy el desconocido de pero Poniente y que soy más allá de de eso, todo. que no, o sea, no es como una religión porque no hay actos públicos, no hay, o sea, hay un acceso a la gente, pueden entrar al sitio este con la Sí. piscina, pero no hay Que lo has hecho cánticos, no sonar como hay vacacional. misas. Eso iba a decir, Ya, ya. es como si pareciera un resort, pero no es un resort, ya os lo No, digo. es una cámara de eutanasia, pero Efectivamente. que Es pase a la una piscina cabina suena de bien. suicidios. Pero que pasen en la piscinita. Pero que pasen a la piscinita. Ha ¿Quiere usted un sonado. Muay Thai? Hay un Muay Thai, un Muay Thai. Muay Thai, digo. No sé si Un tiene Muay un Thai para matai. usted. Por Dios. A ver, es raro porque el mismo sitio, por ejemplo, desde fuera, en plan, no se ve que tenga ni ventanas, es un techo de tejas negras, la puerta esta gigante es de madera blanca de un lado de arciano y la otra es negra de ébano. Es un sitio que lo ves y es curioso cuanto menos. De hecho, la verdad, la representación que hicieron de la Casa de Blanco y Negro en la serie Juego de Tronos era bastante impresionante. Y claro, en este caso, pues nos cuentan toda la historia a través de este hombre que ayuda a Arya, del hombre Bondadoso. bondadoso, que empieza a intentar instruir a Arya a partir de esos juegos de las mentiras y de ve a la ciudad y cuéntame 3 cosas cada ciclo de la luna y demás. Y Arya empieza pues a vivir esta, entre comillas, despersonalización, que es al final lo que vive un hombre sin rostro. Un hombre sin rostro no es nadie precisamente porque dejan atrás toda su vida para precisamente poder jugar con este cambio de caras, con este poder facilitar el don del dios de los muchos rostros, que es eso, es o por pedido monetario o por necesidad facilitarle la muerte a aquellas personas que así lo dispongan, pues los altos rangos, los hombres dentro del alto rango de la organización. ¿Es la religión esta también el dinero? Efectivamente. Efectivamente, porque es al que más paga. O sea, es que al final es Ya. la misma cosa. De Claro. verdad, ¿eh? O sea, de hecho me recordaba mucho a la peli esta de Wanted, donde hay un telar donde supuestamente están escritos en el telar Ah, los sorry. nombres de la gente que tienen que matar y tal y Sí. cual, pero que al final se dan cuenta que por alguna cosa hay alguien controlando a quién hay que matar. Claro, al final es también el Morgan rollo Freeman, de jamás te lo perdonaré. alguien nos tiene que financiar, ¿no? Y ese es el rollo de tin, tin. Pues Exactamente. constantemente. Pero claro, entonces vemos muchísimo de esta religión a través de los ojos de Arya, porque al final ella es la que una vez está desencantada con todo lo que le pasa en Poniente y ha conocido a Jaqen Hagar. Jaqen, después de que le perdona la vida, entre muchísimas comillas, le da esta moneda y le dice, si en algún momento quieres dejar de lado todo esto y aprender lo que yo te acabo de mostrar, dale esta moneda a un hombre de bravos y dile... Valar De hecho, Morghulis. cuando ella llega al puerto y le da la moneda al hombre para que la lleve a Bravos, automáticamente le dice, no te voy a poner a trabajar, vas a tener un Es que camarote dentro de imagínate, mi barco. o sea, tú eres señor capitán de Bravos random, estás en un pueblo más random todavía de Poniente, que ya me dirás tus Salinas, ¿no? Ya, ya. Em, Viene una muchacha y te dice Valar Morghulis, y tú sabes que eso significa
que esta niña es en realidad un hombre sin rostro, que eso es lo que está haciendo Jake Hagar, ¿no? Dale esta moneda y que va a pensar que eres un hombre sin rostro y te va a hacer por ti lo que sea. Lo Y que tú efectivamente quieras, le dice, claro. no señora, Sí, ¿cómo sí. le voy a hacer a usted trabajar? Usted toma el camarote del capitán. Perdóneme la vida. Y Arya está en plan, ok. Bueno, Claro, el señor lo que Qué se está amable pensando esta es, gente de Bravos. esta muchacha, esta piltrafilla, lo que es un asesino sin rostro que me puede matar y arrancar la claro. cara en cualquier momento. Yo también le doy el camarote principal. Como para no, madre No, mía. y me gusta mucho porque el viaje que tiene Arya desde que entra, el hecho de Tengo que muchas ganas en los capítulos de la Bravos de hagan Arya. tirar todas sus cosas al canal, guarda aguja en las Aguja. escalinatas del templo, Ay, no. pasa por toda esta, pues, las diferentes fases, ¿no? Que si Gata de los Canales, que si Beth, que si la niña fea, que La la niña parte en ciega. la cual ella mata a Daeron, porque encuentra a Daeron, le mata en un callejón cuando lo sale de la taberna. Sí. Y cuando le cuenta, una de esas cosas que le cuenta al hombre bondadoso es: Arya Stark ha matado a un hombre y al día siguiente está ciega. Y Es empieza, increíble. además, Martin Qué pobre realmente Arya, de usa verdad. muchísimo este hecho de cegar a Arya Mm. para potenciar sus poderes. Arya Es que Arya hace empieza a trampas. soñar más con... ¿Ah? Arya hace trampas. El hombre Claro, bondadoso decía, es ¿Arya la o niña... Martin? Bueno, los Porque dos, Martin ¿no? le da un Martin para plot armor acelerar, del Arya copón. para probar Sí, el entrenamiento, que es como... sí, sí. Claro, el hombre bondadoso modo, esta niña es espectacular, ¿no? En 2 días siendo ciega, ya controla esto, pero lo domina increíble. Y ahora Sí, vendo sí. todo a través de ojos de gatos, que es como... pero Va, claro, es que es eso, Claro. le ayuda a potenciar su bien hecho. guargueo, porque no solamente empieza a soñar más con su loba, sino que además empieza a ver a través de los ojos de los gatos. Cuando le intentan pegar, ella está viendo desde la perspectiva de un gato y se defiende, le devuelven la Oh, vista y a partir de ahí ya luego tenemos pues Mercy, que no entraremos en spoilers de Mercy. Vientos de Invierno por si acaso alguno no ha leído o lo ha visto. Recordad, Mercy. como Mercy. Patreons tenéis Es todos los verdad, como capítulos Patreon tenéis. leídos en YouTube y analizados En aquí Patreon. en Patreon. Pero es eso, nos deja, o sea, Arya queda en un punto en el cual ha aprendido, ya ha tenido un cambio de rostro, o sea, porque recordemos que cuando la mandan a lo del comerciante este de las monedas que prueba las monedas, ella ya va con un cambio de rostro, o sea, esto es algo que ella ya puede hacer. Ujú. Entonces, eh, lo que nos viene en el futuro de Arya va a ser una cosa... Poquito darks. Porque recordemos que la muerte de esta persona no está dentro de sus mandatos o sea, no está dentro de su contrato, por así decirlo, de Mujer sin Rostro. Así que a ver con qué la castigan esta vez. Si es que lo descubren, que puede ser que no, ¿sabes? A ver, todo se sabe. En Bravos, Bravos, todo se sabe. lo que decíamos antes. Bueno, es que la Por vida más de nocturna de Bravos es muy que... caótica. Es decir, Ya, ya. lo de Daero lo revela ella Lo misma. dice Es decir, ella directamente, ahí sí, sí. muy probablemente Además, me si ella... encanta la forma en la que lo hace, porque le está contando las cosas y dice, bueno, y Arya Stark ha matado a un chico y lo ha tirado al canal. Y Ese momento de intercambio de miradas. Arya Stark ha matado a un chaval y ella. Sí. Está Arya Stark aquí con nosotros. Y el hombre bondadoso en plan, mañana te levantarás ciega por un tema. en plan, toma esta leche que te va a Tú dejar bebe, ciega. bien hecho, buen trabajo. Pepa. Eso, bien, bien, bien ejecutado. Tómame leche. Ya, es muy interesante toda esta secta, honestamente, secta, Sí, sí, sí. de la Casa de Blanco y Negro y esta orden de los asesinos sin rostro. Ya no solo por Aria, que por supuesto también, sino por cómo funciona en general. Tienen esta cultura muy enraizada de bravos. Antes decía Bea, ¿no? Que es interesante cómo los bravos sí tienen esta identidad, ¿no? Tan asumida.
los hombres en rostro no son una excepción, son muy conscientes, y esto lo sabemos a través del hombre bondadoso, de su origen esclavo, ¿no? Mm. Es el hombre bondadoso, de hecho, el que nos cuenta cómo vivían los esclavos bajo las órdenes de De los Valiria. valirios, ¿no? Nos cuenta la historia de cómo trabajaban en las minas volcánicas y que un día, pues, bueno, pasaron cosas, vieron gusanos de fuego, se volvían locos. Alguien podría acordarse de Aerea Targaryen en ese momento. Em, el caso es que nos cuenta un poquito eso, ¿no? De cómo era la vida en esas minas y cómo pues, los bravos se descienden de esa idea, ¿no? De ese principio de esa primera ley de nadie debe ser esclavo aquí en Bravos, ¿no? Y entonces es interesante ver cómo esta identidad política sumado a la capacidad de ser asesinos sin rostro casi omnipotentes, eh, pues puede incluso intervenir. Están las teorías de Jake Hagar, ¿no? De cuál es su posible misión en Claro. Antigua. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, A de si ver, está eso ahí te iba a para... decir, lo hemos hablado muchas veces de esta gente está diciendo, sí, la liberadora de esclavos, Claro, guay. Pero esta señora tiene 3 dragones y es exacto. algo que no vamos a permitir que vuelva a pasarnos. Así Puede que, ser, claro. Es una de las mayores teorías de Jake, ¿no? De está buscando la forma de cargarse a los dragones de Daenerys Targaryen. Imagínate que no, imagínate que tienen una agenda completamente distinta o que incluso lo que quieren es apoyar a la liberadora de esclavos o lo que quieren es cualquier otra cosa, algo que tenga también que te ver digo con una Euron, cosa, sabe Dios, ¿no? a mí Eh, también me pone a pensar el Arya, que ahora mismo ya es acólita, porque recordemos que antes era como eh, ¿cómo se dice esto? Como intento de, en plan, sí, Aprendiz, o ¿no? de Como la aprendiz, sí. becaria. sí, no, pero como La que lleva los eh, cafés. postulante. Sí, Sí, postulante. postulante, sí. Y Sí, sí. ahora ya es acólita, ya le han dado su túnica blanca y negra y está a las órdenes de Izembaro. Y es como, ¿qué más información va a Y traer ya. Aria? Porque Aria, Mm, ojo, ¿eh? mm, sí, sí. Claro, se junta el cóctel de Sam estuvo en Antigua. O sea, perdón, en Bravos. Se va a Antigua. A Antigua se va también Jake Hagar, que el pobre Sam no se libra de Bravos, por lo que parece. No. Arya está allí. Harry Swift, en teoría, va a ir allí. O por lo menos así lo dice antes. Kevan de que se muera Kevan, ¿no? Arya está allí. Teacher Stories tiene que volver, va a volver con la falsa Arya. Ahí se está juntando una serie de piezas todas en Bravos que yo creo que lo que nos está indicando es que Bravos va a seguir teniendo relevancia, por lo menos en Vientos de Invierno, hasta que Claro. nuestros Hasta que Aria principales vuelva. personajes vuelvan, todos a Poniente. Pero yo creo que en Vientos veremos todavía un buen rato Hombre, a mí de no se me haría Bravos. raro, por ejemplo, que si Harry Swift al final sí que va a Bravos, Mm, cuando vuelva, mm. él va a volver a Poniente y además va a volver a Desembarco del Rey. O sea, es que es una conexión directa con el corazón de Poniente. Y una ¿Quieres decir que Aria, Arya vuelva con hombre, esta se pone la gente? cara de quien sea Ujú. y Ya, vuelve. es que claro, una vez te puedes cambiar de cara, Claro, Claro. puedes hacer la identidad que quieras, claro. sí, puedes venir De como hecho, si puede volver como Harry Chetada, otra Swift. chetada. Ahí lo dejo. O sea, por poder puede volver hasta como Harry Swift, Sí, como. sí, Sí, porque también está la teoría de J. Poole. Puede volver como sí, sí. Teach on Stories, que esté otra fantasía. ¡He Why vuelto! not? a ver, lo de Jane Poole, yo, la En verdad, plan, que todavía no te puedo poner. la teoría de que Jane Poole vaya a la casa de blanco y negro y que Arya sea la que le dé el don, apoyo 100%. Esa niña se Claro. merece Es descansar. que siempre está la Escúchame, fantasía. que hay muchas formas de descansar, no hace falta morirse, pobre Jane Poole. Que la dejen en paz, que estén bravos, tranquila, o que la entrenen para, yo qué sé, para señora sin rostro, yo qué sé. Dejen a em, Jane. Paz. siempre me ha hecho gracia esta teoría porque es como. Vuelve Jane Poole, ¿no? Y dice, soy Arya de la casa Stark. Y alguien dice, no, no eres Arya de la casa Stark, eres Jane Poole. Y Arya hace, "Crush, sí soy Arya Que no, Perdona. sí soy. Sí soy. Y la gente en plan, "¿Ah? ¿Qué?" Por eso No la teoría maten a es, Jane es, Poole. es, es No tan maten a fantástica. Jane Ya, Poole. pobrecita Jane Poole. Pobrecita. Con lo que ha sufrido ya.
Pues sí. Pero bueno, eso, que el mensaje final que podemos dar hoy aquí es que muy probablemente sigamos viendo una relevancia tocha de la ciudad de Bravos en Vientos de Invierno y quizá incluso en Sueño de Primavera, quién sabe. Porque, bueno, hay mucha gente que o está allí o va a ir allí o viene de allí que está haciendo cosas muy, muy, muy importantes para la saga, ¿no? Así que, por ahora, vamos a dejar aquí este análisis de Bravos. Muy probablemente en unos años tengamos que volver para contar el resto, ¿no? De qué No pasó sé de en qué me Bravos, habla. de qué pasó finalmente con todo este, ¿no? Esta parte Sí. más borrosa que tenemos al final, Ya. pero hemos hecho un gran recorrido por su historia pasada, por su fundación, por sus poderes relevantes ahora mismo, el económico y la secta asesina. Se lo ha montado bien, ha dicho antes Bea al Sí, sí. principio, ¿no? Bravos tiene un origen muy, muy humilde, pero se lo ha montado más que bien y no puedo estar más que de acuerdo, ¿no? Por ahora vamos a dejar aquí este análisis de Bravos y como siempre si estáis escuchando esto es porque pertenecéis a las manadas más altas de Patreon, así que aprovechamos para daros las gracias como siempre por apoyar a este podcast. Y por supuesto nos oímos el mes que viene con más. Hasta entonces, recordad que el juego ha terminado, pero la canción continúa. Adiós. Adiós. Adiós, chao.